Estado Nacional. Hoy en Estado Nacional analizamos el complejo escenario que tuvo que enfrentar el gobierno para tratar las polémicas de Jair Bolsonaro y el embajador de China en nuestro país. También los dichos del canciller chileno, quien manifestó que Nicolás Maduro es un dictador y que la mira sobre la política en China la mirada tiene que ser un poco más comprensiva. ¿Hay doble estándar en materia de derechos humanos? Se suma al panel hoy el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. También miramos el futuro de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y la posibilidad de que el proyecto de 40 horas termine en el Tribunal Constitucional. Y con preocupación miramos los efectos de la mega sequía en varias regiones de Chile. Pues viene al set de entrevista a explicar los anuncios del gobierno el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos. Cuando son las 9 de la mañana, esperen, escuchen. Siempre me traiciona la razón. Se nos murió Camilo VI. Sí, claro. Un pedazo de la historia. Estos son los temas que se hablan hoy día en las mesas de... Sí, yo me acuerdo en la década del 60, los primeros ataques, 15, 16 años, eran con Camilo VI. Matías, tienes que decir que son las 10, no las 9. Mirá hasta allá. Son las 10, disculpe. Esto es un karaoke que podríamos... Todos no sabemos estas canciones absolutamente. Pero tú también, ¿cuántos años tenés tú? Tengo 50. Ah. La Valentina no. Valentina no sé si los 30 conoces. años imposible. Por supuesto. La Valentina es mazapán. No. Joven. Muy buenos días a todos. 10 de la mañana, porque recordemos que se adelantó el reloj. El de aquí abajo no se ha adelantado todavía y murió Camilo VI a los 72 años, parte de la cultura popular de todos los países hispanohablantes y más allá también. ¿Se acuerdan, no? Era Jesucristo Superestrella, bueno, y tantas canciones. Es la lista... Vino como 44.000 veces a Chile. Sí, claro, es el playlist de nuestras vidas, absolutamente. Ha venido de tener el récord. Camilo Blanes. En fin. Saludamos a Gonzalo Miller. Gonzalo, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Mauricio Rojas también, muchas gracias por estar aquí. Valentina Quiroga, muchas gracias Valentina. Y Francisco Vidal. Muy buenos días. Muy buenos días. Y presentamos de inmediato, ya lo ve usted en pantalla, Daniel Jadue, alcalde de Recoleta. Muy buenos días, alcalde. Bueno, vamos a en esta transmisión conjunta con Radio Duna y y TVN y todas sus plataformas. Partimos tirando la bolita con Bolsonaro-Bachelet, que deja al presidente Piñera en una situación incómoda. Le pregunto aquí a Gonzalo y a Mauricio, quien había tratado la semana anterior de mediar entre Europa y Brasil, el presidente Piñera poniéndose a intermedio, pero Bolsonaro, no sé si deliberadamente o no, le hace un ataque bien por la espalda, porque pone de manera difícil a Piñera, en un momento donde el canciller chileno iba viajando a Brasil, además. Por lo que entiendo, el canciller no alcanzó a escuchar esas declaraciones, iba en el aire. Entonces llega a Brasil y con esta mini tormenta tiene que, de alguna manera, solucionar este problema. Salen en defensa de Michelle Bachelet el gobierno, tibiamente. Bueno, ahí está la pelota, Valentina Quiroga. La defensa del presidente Piñera a Michelle Bachelet en este ataque bastante personal, más allá de lo político, muy duro, muy artero de Jair Bolsonaro. Mira, yo primero creo que es importante que estemos de alguna manera, y creo que ha habido bastante consenso en eso, a pesar de que han habido algunas voces disidentes, de que las declaraciones del presidente de Brasil son realmente inaceptables. A mí me parece que es absolutamente inadmisible lo que él ha hecho. Creo que no solamente por el hecho de que haya atacado, ¿cierto?, a una ex autoridad, actual alta comisionada para los derechos humanos, sino porque también, de alguna manera burlesca, además se refiere a la dictadura de nuestro país, la justifica de alguna manera y lo plantea como algo que prácticamente por lo cual debiésemos dar gracias. A mí me parece que ese ataque es algo que como chilenos y chilenas no podemos aceptar, más aún en un contexto en donde él responde, en vez de responder objetivamente a las denuncias que se hacen sobre temas de derechos humanos en Brasil, tira la pelota para el córner de esta manera. Entonces, a mí me parece que es realmente inaceptable.
y por lo tanto creo que ahí la condena de los dichos debiese ser respecto a todas estas materias. No quiero entrar a polemizar respecto a los dichos del presidente. A mí me parece que estuvo bien que él hiciera referencia. Yo habría esperado una respuesta un poco más enfática, en el sentido que no solamente se refiriera a la mención que hace Bolsonaro a la expresidenta, sino que también respecto a sus dichos sobre la dictadura, y sobre eso no hubo mención, que afectó, por cierto, al país en su conjunto. En ese aspecto, Sebastián Piñera tiene un currículum impecable respecto del apoyo a una dictadura. Él es un hombre que desde los 80 estuvo en la oposición a una dictadura. ¿O usted, Daniel Jaude, matizas eso? No sé, él se salvó de la cárcel gracias a la dictadura. O sea, eso dice por lo menos la ministra de Justicia de la dictadura. No sé qué tan ajeno, además con los contactos de su familia. Ahora, no, yo no tengo claro. Mira, a mí nunca me ha quedado claro, y creo que al país tampoco, si el presidente efectivamente fue contrario a la dictadura o no. Fue el tiempo donde hizo todos sus negocios, el tiempo donde construye su riqueza, bajo normas que todos sabemos cómo eran, ¿no? Entonces, para mí es discutible. Su oposición. Sí, Pero hay un dato. de Mauricio, luego Francisco. Decir a Daniel. Mauricio, por favor. Esta fue una Un salida dato un poco objetivo. a lo Bolsonaro del alcalde, en vez de ir directamente a algo que es muy conocido, que es la historia impecable del presidente. Estando, por ejemplo... Para ti, haberse Espérate quedado un con la poquito, plata del Banco de espera un Talca poco, es una espérate. historia No te- impecable del presidente. No agudice el bueno, es que eso es un tema valórico entre tú y yo. el bolsonarismo, por favor. No, es que para ti... Su presencia en Lo que el para ti es impecable, para mí no lo Termine es. su punto, Daniel. Déjeme Bueno, terminar. Mauricio. Su Claramente. presencia en el acto de Eduardo Frei contra la dictadura, la presencia de su padre, o sea, todo eso es indiscutible. Pero mira, respecto de lo que dijo Bolsonaro, que es absolutamente inaceptable, es artero, es realmente una bajeza, no es lo único que él ha dicho de este tipo. O sea, aquí se encadenan una cantidad de declaraciones. Y esa misma semana había hablado la señora del presidente Macron diciendo que era realmente fea. Cosa que ya estamos a un nivel la de picantería. vulgaridad. Y más encima el ministro de Finanzas dice que el presidente tenía razón porque es realmente feo. O sea, ya se trata de algo. Ahora, lo que yo veo en todo esto es una tendencia que a nivel global hacia la brutalización de la política. Que la veo en Donald Trump, por ejemplo, que la veo en muchos otros políticos, y que yo encuentro que es terriblemente perjudicial para la democracia, para la convivencia cívica. Me recuerda lamentablemente lo que pasó en Chile en los años 60 y 70, cuando comenzamos a atacarnos de una forma increíble. Me acuerdo pasquines como Clarín o Puro Chile, cómo trataban a Jorge Alessandri, la señora, o sea, una cuestión absolutamente impresentable. Y acuérdate de Creo que la democracia hay que cuidarla en el lenguaje, en la forma, porque la democracia trata de las formas mal que mal. Y con todo esto tenemos que decir, mira, estos populistas impresentables son un ataque a la democracia lisa y llanamente. Francisco, tú querías aportarle algo, Daniel. Yo fíjate, creo que el ciudadano Piñera, más allá que comparto contigo los temas de negocio, todo el mundo, pero yo creo que votó por el no. Porque acuérdate que el ciudadano Piñera, el 88, después de haber votado por el no, trató de conducir a Eduardo Frei Ruiz Tagle. Era su candidato, ¿se acuerdan? ¿No? A la presidencia. ¿Te acuerdas? ¿No? Iba a ser su jefe de campaña. Iba a ser su jefe de campaña. Lo que pasa es que después viró y terminó siendo senador de Renovación Nacional, como independiente. Y segundo, el hecho más, tratando de objetivar, el hecho de que Piñera, gerente del Banco de Talca, estuviera en la concentración donde fuimos al Copolicán y lo echaran a los 3 días, además fue público, porque hay imágenes en televisión, que estuvo en esa concentración. Sí, claro. La única que autorizó la dictadura, ¿te acuerdas? Yo tengo menos dudas, yo creo que... y estas cosas que ha hecho después, como los cómplices pasivos, que yo creo que ha sido la autocrítica más dura del sector para su gente, porque más que pasivos, pucha, que fueron activos estos muchachos, por la derecha. Yo creo que él tiene una convicción con respecto a la dictadura... Genuina convicción que yo la comparto, sí. ¿Sí? Es como el negrito de Harvard de la derecha, además. Una cosa, Gonzalo, respecto a una cosa que dice de que él no estuvo preso en virtud de sus contactos familiares. No sé si le viene en la tercera hoy día un testimonio de Ángel Parra, que él cuenta que su padre
Ángel Parra, estuvo en Chacabuco, en el campo de concentración de Chacabuco, y que salió, lo leyeron, ¿no? Sí. Salió en libertad gracias a una gestión que hizo Jaime Guzmán. Y que Ángel Parra, una vez que sale, le hace un Cristo en madera y se lo envía a Jaime Guzmán en agradecimiento. Esas son cosas que hay un reverbero. Esas son cosas que de repente, Ten cuidado. en ese momento... Matías, ten cuidado. Esas conductas existieron. Claro. Pero es el mismo Jaime Guzmán que en el libro, que lo recomiendo a todos, es un poquito caro, pero... Menos en la librería popular de Recoleta que está. Muy bien, pero no sé si tienes el libro No, ahí. sí, está listo. El de Mario Amorós. Sí, por supuesto. La biografía política. Llegó el mismo día. Diría el presidente Lagos Cámara. La biografía política y militar de Pinochet es, en mi opinión, que me lo he leído casi todo en esta materia, el mejor, si no uno de los mejores libros. Y tiene, 834 páginas, pero se lee. Y lo terminé de leer ayer. Y a propósito de lo que tú estás diciendo, es una conducta como ambigua de Jaime Guzmán. Porque efectivamente salvó el testimonio de Parra. A Julio Ruiz Tagle. No, a Ruiz Tagle no lo salvó. Permitió que su madre viera el cadáver, sin ojos, la mandíbula quebrada, destrozado por la dictadura. El interventor de Inacesa, o de Naer. Pero escúchame. En ese libro, en la página 298, en la parte de arriba del libro, ciudadano que lo está viendo, viene, no sé cómo se llamaba en ese tiempo, porque no había ni fax, ni mail, ni WhatsApp. Francisco, ¿qué No, estás no. haciendo? Dice, memo de Jaime Guzmán a la Junta de Gobierno en octubre del 73. Lo resumo porque son como 8 líneas. Tienen que ser una dictadura, no una dicta blanda. La gente espera de ustedes mano dura. Gonzalo Miller. Está escrito. Lo tiene la Fundación Jaime Guzmán. ¿Eh? Pero no solo eso, disculpa. Deja a Gonzalo que no... Entonces, Mira, Gonzalo. estaba reflexionando respecto, porque esto parte a partir de los dichos desaforados, ¿no es cierto?, de Bolsonaro, del ataque que realiza respecto a la expresidenta Bachelet. Y por eso que se hace difícil empatizar cuando respecto a la izquierda chilena no tiene ninguna empatía, ¿ah? y ocupa las mismas herramientas. Lo dijo elegantemente Mauricio, pero lo que haces tú, Daniel, cuando llega y atacas de esa manera descalificadora al presidente Piñera, es ponerte ni siquiera a la misma altura a Bolsonaro, es hacer casi imposible el diálogo. ¿Te fijas? Hace casi imposible el diálogo. Porque ¿Por qué? Porque en el fondo lo que pasó y a lo que a las personas les interesa son las palabras de Bolsonaro respecto de Bachelet. Y nosotros estamos reaccionando y construyendo No, un pero espacio espérate, común. yo respondí Oye, a una pero pregunta. aprende a Yo escuchar, respondí a una aprende pregunta. a escuchar, Daniel. Ok. Aprende a Yo escuchar. metí al presidente Piñera en Aprende la a escuchar, conversación. por favor. Sí. Y en eso, sí, se había estado. Y el presidente Piñera estuvo a la altura del desafío. Estuvo a la altura. ¿Ah? Casi a la altura. No estuvo en lo pequeño, no estuvo en el cálculo, no estuvo en nada de eso. No dijo, no está sacando cálculos si Michelle Bachelet podría ser o no una rival del futuro, una persona que volviera a Chile. Ninguno de esos cálculos. ¿Ah? No, yo creo que se lo sacó, pero bueno. No sacó ninguno de esos cálculos. Tenemos una y estuvo a la diferencia. altura de ser presidente y decirle, más allá cualquier diferencia con ella, no voy a permitir un acto como ese contra, no siquiera contra una expresidenta, sino una figura chilena que está hoy día cumpliendo un rol en el extranjero. Y resulta que aquí lo primero que se hace es faltar el respeto a la figura presidencial, faltarle el respeto al presidente. Entonces uno dice, ¿a punta de qué? A punta igual de lo que se instala en el populismo, en el mundo y en Chile, a punta de medias verdades. Y Pancho Vidal, con todo el cariño, pero la cita que tú haces es mañosa. achú. ¿Sabes por qué es mañosa? Porque das a entender lo contrario. ¿Qué estábamos hablando? Los gestos de humanidad que tuvo Jaime Guzmán respecto de violación a los derechos humanos. Cómo trató de impedir alguna. Cómo dio, desde los primeros tiempos, una pelea abierta contra Manuel Contreras y la DINA. Y resulta que tu cita, ¿no es cierto?, de octubre del 73, lo que da a entender es como que hubiera estado a favor de esas violaciones. Y no es así. Cuando las palabras que están ahí y que están bien citadas en lo textual, pero donde yo difiero de tu interpretación o del subtexto que tú das, como que eso le autorizara violación a los derechos humanos, eso no es así. No es así en sus palabras, no es así en su conducta, no es así en los hechos. Pero cuando tú ¿Por qué? escribes una cosa como la que yo resumí, Sí. ¿qué estás haciendo? Lo que estás haciendo, y lo más probable que es lo mismo que tú deseabas en octubre del 73, Pancho Vidal, es orden, que se pusiera orden en Chile frente al caos. ¿Y tú sabes cuánta gente murió pusiendo orden entre septiembre y diciembre del 73? 1.500 chilenos.
Sí. Daniel. Pero ninguna Bueno, de esas por suerte personas, había orden, güey. ninguna de esas atribuciones están en la cuña que tú diste, porque lo que da a entender es que era por decirlo así, una carta blanca respecto a esas violaciones. Y ni su conducta personal, ni su conducta respecto de las personas que se vieron favorecidas por sus intervenciones, ni su combate abierto respecto de la DINA, la labor de la DINA y de Manuel Conchera, no hacen nada más que desmentir lo que tú estás diciendo. Daniel Jaude, No existió entonces la frase de Jaime Guzmán. Muy bien. Yo la No, la verdad que interpretación es lo que- estoy lo que no- absolutamente acostumbrado a tener diferencias radicales con Gonzalo. Porque si para Gonzalo recordar una parte efectiva y real de la historia del presidente es una falta de respeto, es un problema de Gonzalo, que él sienta que la historia del presidente es una falta de respeto. Pero todo Chile conoce y lamentablemente Es una no falta, sé, yo te pediría que ahora me escucharais tú, ¿no? Es objetivo. Si todo el mundo conoce, y lo ha dicho la ministra de Justicia de la época en televisión, lo ha visto todo el mundo, ¿no? De que efectivamente el presidente estuvo prófugo. Ella dice que estuvo incluso en la cárcel, ¿no? Pero que se salvó del proceso gracias a la intervención de su tío Bernardino y que además tenía muy buena relación con la dictadura. Eso lo sabe todo Chile. Yo no sé por qué hablar de una verdad histórica es falta de respeto. Lo tendrá que explicar Gonzalo. Ahora, sobre el tema de Jaime Guzmán, mira, yo creo que hasta los personajes más oscuros de la historia tienen luces y sombras, ¿no? Y efectivamente puede haber hecho algún acto de humanidad Jaime Guzmán. De una conducta. Pero cuando alguien, y esto está en las actas de la Comisión Constitución, en la Biblioteca Nacional, yo también invito a todos los que quieran que lo vayan a ver. Cuando alguien en la discusión dice, mira, vamos a crear un sistema para que jamás la mayoría pueda expresarse, eso es violar un derecho humano inicial, que es la autodeterminación de los pueblos. O sea, inventar un sistema para que ni siquiera cuando la mayoría quiera cambiar algo lo pueda cambiar, de tal manera que esto sea inamovible, eso es perversidad pura y no creer en la democracia. Y yo creo que Jaime Guzmán nunca creyó en la democracia, nunca creyó en efectivamente la libertad, porque de hecho, cuando tú le dices a la persona, mire, aunque todos quieran salirse de este esquema, no lo vamos a permitir a través de una serie de dispositivos, y lo hace. Tratemos de volver a Bolsonaro, el factor Bolsonaro por el peso que tiene Brasil, la relación histórica de Chile con Brasil, el cómo va a jugar Chile respecto a este personaje que lo empezamos a conocer. Valentina, por favor, sí. Sí, Luego Mauricio. la verdad es que yo quería tratar de poner, adicionar una arista a esta conversación que tiene que ver justamente con el fenómeno Bolsonaro. A mí, la verdad es que, primero, a mí me parece que es valioso que el país, en su gran mayoría, ha reaccionado negativamente frente a los dichos del presidente brasileño. Y creo que, sin embargo, lo que me preocupa es que, a pesar de que es una gran mayoría, existen personas que, sin embargo, han salido en su defensa. Sí, claro. Y que han justificado los dichos del presidente brasileño. Y a mí eso me parece y eso está pasando hoy día, tiene que ver con el presente y con un presente que cada vez al parecer empieza a ser menos aislado y que eventualmente podría empezar a marcar tendencia, ¿cierto?, en el futuro. Y a mí eso me preocupa de sobremanera. Cuando aquí hay personas que justifican los dichos del presidente, yo creo que a veces las distancias hacen que uno no esté del todo quizás tan informado de lo que esto significa. Desde el punto de vista de Brasil, los dichos del presidente son una salida más, en el fondo, versus frente a una seguidilla de decisiones que él ha ido tomando. Y la gente a la cual algunos de nuestros personeros políticos, de algunos sectores ¿A cuál políticos... te refieres? Porque cuando hay gente razonable que cae en esas cosas es muy preocupante. Cuando hay gente a la cual uno no espera mucho porque no son razonables, es parte del inventario. No sé si me entienden lo que quiero Aquí decir. yo vi a qué dos perso- personas. Perdón, ¿qué persona les llamó la atención? ¿A quién les llamó la atención? Voy al tiro al tema de Los los dos que líderes se disputaron quién era mejor amigo. Porque quiero ir al fondo antes de caer en la polémica de quién dice lo que no importante. dice. Sí, lo voy a decir, si no tengo problema. Sí, aparte que los dichos son públicos, así que no hay problema en eso. Bolsonaro está, que es el fondo del asunto de lo que de alguna manera la alta comisionada es lo que levanta alerta. Las Naciones Unidas levanta alerta respecto al estado de la democracia en Brasil. Y hay justificación para levantar esas alertas. ¿Qué es lo que vemos en Brasil? Por ejemplo, cuando uno mira los vagabundos a los que hace referencia Bolsonaro en Brasil, no son menos que 812.000 personas, cifras que acaba de entregar Justicia en Brasil. 812.000 personas que están encarceladas sin proceso judicial. Un presidente
que frente a, iniciado, ¿cierto?, en el contexto de la disputa sobre la situación que afectó al expresidente Lula, en el Congreso se tramita una ley para justamente controlar los abusos de poder y de autoridad en Brasil. Aprobada la ley, Bolsonaro veta 36 artículos de esa ley. O sea, artículos entre los cuales, ¿cierto?, entre los cuales él veta, está el que no puede haber encarcelamiento sin evidencia. Él veta ese artículo. Bajo un discurso en donde dice que aquí no se puede, ¿cierto?, entrar a culpar, o sea, protejamos a los que de alguna manera defienden la justicia. Entonces, a mí me parece que ese tipo de fenómenos son cuestiones que son tremendamente graves, y cierro con esto. Que haya personas en Chile que estén defendiendo ese tipo de administración. Y yo creo que respecto al presidente, a mí lo que me preocupa desde el punto de vista de la política de relaciones exteriores. Yo entiendo que Chile trate de tener buenas relaciones con los países, pero mi consejo sería que estos tipos de gestos o acciones que el presidente está teniendo de acercamiento a un personaje como ese, que además no da estabilidad alguna, o sea, son personajes que un día disparan para un lado, otro día disparan para el otro. A mí me parece que es peligroso. ¿A qué personas se referían ustedes? Yo vi a Iván Moreira y a José Antonio Cast. Solo un punto, perdón, Mauricio, respecto a lo que dice el presidente, porque el presidente gana Donald Trump, él no se alinea con ese triunfo, toma distancia. Gana Bolsonaro, hace lo mismo. Entonces dice, bueno, pero hoy día es presidente, porque eso lo hizo como candidato, lo hizo como un político, lo hizo como un ciudadano. Pero hoy día es presidente y tiene que tener una muy buena relación con Estados Unidos, tiene que tener una muy buena relación con Brasil. Y con China. Es un poco lo que pasa en China. Con China. Claro. Debe tener una buena relación con muchos países, y obviamente que cuando ahora expresa su opinión la tiene que hacer en función de qué, de una política de Estado. O sea, cuando él asume un rol respecto de la Amazonía en esta disputa Macron, era mucho más fácil sentarse a mirar y a lamentarse, a comentar, que tratar de intervenir y provocar una solución. Y lo mismo ocurre respecto, por ejemplo, de Venezuela. ¿No es cierto? Algunos dicen que Cúcuta fue un gran fracaso, el gran fracaso de Cúcuta. ¿Hubieran preferido acaso que el presidente Piñera cerrara los ojos, como muchos en Chile, frente a la violación de los derechos humanos en Venezuela? Yo creo que no. O el mismo análisis, porque las mismas personas que dicen el fracaso de Cúcuta es un fracaso de la política exterior del presidente Piñera. ¿Por qué? Porque no produjo ningún efecto práctico. Y resulta que Michelle Bachelet, con valentía, hace un informe, durísimo informe contra la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y resulta que el efecto práctico, uno podría decir, ¿cuál es el efecto práctico? ¿Se terminó la violación de los derechos humanos en Venezuela? ¿Se terminaron? ¿Se terminaron? No, siguen igual, siguen operando, con la misma violencia, con el mismo sadismo. Esa dictadura sigue operando. Entonces, pero uno dice, pero no fue un aporte ya que hoy día en Chile, gracias a ese informe, casi no haya nadie que discuta que es una dictadura que claro, corre el cerco bastante. Van corriendo el cerco, yo creo que eso hay que valorar. Mauricio, y luego Francisco. Espera, yo creo que siempre es bueno que un observador exterior, como en este caso la expresidenta Michelle Bachelet, apunte los defectos de la democracia. Obvio, así es. Porque eso nos permite mejorar. Si los presidentes tendrían que estar agradecidos de recibir toda esta cantidad de indicaciones, porque es lo que tienen que mejorar. Por eso es que fue tan importante su informe, ya no sobre una democracia, sino sobre la dictadura venezolana. Y ahí Daniel tuvo que explicar una serie de cosas porque tu respuesta no fue nada adecuada en un primer momento. No, fue... Espera un poquito, yo termino pronto. Está bien. Ahora, Daniel, cuando hablábamos recién de la conducta impecablemente pro democracia del presidente, y tú lanzaste una cosa absolutamente lateral, muy discutible además, tú estás haciendo lo mismo que hizo Bolsonaro, cuando en vez de responder a la esencia del informe de Michelle Bachelet, lanza una cuestión que no tiene nada que ver. Por eso lo que tú hiciste es bolsonarizar el debate, estoy de acuerdo. en vez de atenerte a lo que era importante, No estoy de acuerdo. la conducta absolutamente impecable del presidente. ¿Sabes cuándo? No estoy de acuerdo. Yo Quiero contestar, Daniel, te lo voy a luego explicar Francisco. por qué. Primero, Bolsonaro hace un ataque y se ríe del asesinato bajo tortura Del papá. del papá de la presidenta. Horrible, Discúlpame. horrible. Yo no he hablado de ningún familiar, no he hablado de ninguna desgracia del presidente Piñera. Yo lo que estoy haciendo es decir, si para ti es impecablemente democrático enriquecerse
protegido por una dictadura, eso es un problema valórico tuyo. Para mí, enriquecerse con las privatizaciones truchas, dejando sin efecto la justicia, evadiendo los juicios, para mí no es aceptable y yo creo que para la mayoría de los chilenos que nos están viendo no es absolutamente aceptable. Bueno, hay documentos, hay declaraciones de la ministra de Justicia de la época, pero yo te pediría, yo sé que te cuesta escucharme, yo te pediría que tú realmente callaras, me hiciste callar cuando te interrumpí, te pediría que no me interrumpieras. Y lo segundo, Mauricio, perdona, no es bolsonarizar porque hay una diferencia fundamental. Yo estoy tocando hechos concretos y no me estoy riendo de nada. Estoy diciendo sencillamente, para mí, Daniel Jadue, dentro de mis valores, enriquecerse protegido por una dictadura no es democrático. No es democrático. Ni estás mezclando peras y No es manzanas y democrático. tú lo sabes. Esa es tu opinión. Sí, Francisco Vidal tenía la palabra. Estoy tan moderado hoy día, no puedo hablar, güey. Sí, sí puede hablar, tranquilo. Es que era en esta interesante. mesa están quedando muy moderados. Oye, A la vez. yo creo que lo que le faltó al presidente, yo comparto el rechazo a la crítica a Michelle Bachelet y a esta cosa brutal del padre, ¿no? De Michelle Bachelet. Pero cayó en un error porque se puso como jalea la segunda parte. ¿Qué es lo que hizo Michelle Bachelet en El Venezuela? presidente Piñera se puso como jalea, dice usted. Jalea, ¿por qué? ¿Qué es lo que hizo Bachelet? Un informe. ¿Qué es lo que hace con Bolsonaro? Un informe. Cuando tú empiezas a relativizar la parte del informe, estás cayendo, en mi opinión, en el mismo error que en Chile relativizamos algunos. Pero no relativizó. No, ¿dónde dijo eso? Es que había que... Dime en qué parte el Es en presidente... la derecha, ciudadano, que Sí, interrumpe. Sebastián te está llamando. Dime dónde relativizó. Por favor, cítame. No, cuando dice hay que acompañar antecedentes a las afirmaciones de Bachelet en su informe con respecto a Brasil. Sí, por supuesto. Pero Pancho Vidal está Pero eso poniendo el obvio. equivalente es las críticas que hace legítima y repuse bien Valentina, ¿no es cierto?, respecto de la aprobación de algunas leyes y todo, de Sí. reducción del espacio democrático, lo está poniendo en equivalencia respecto a la violación No. abierta de los derechos humanos. Son de Venezuela. informes. No, sí, pero es que hay una ¿Cómo diferencia. respondes a los informes? Hay una diferencia en que hay una que tiene que ver y es posible que esté dentro del debate democrático y la otra no, po. La otra no está dentro del espacio democrático. El informe, o sea, ponerse al informe de Venezuela, ¿tú crees que también puede ser sujeto de debate? No, pero el informe respecto de, por ejemplo, cambio legislativo, obvio que puede estar dentro del espacio democrático. ¿Hay debate o no? No, yo No veo. están en equivalencia No, yo ambas veo situaciones. que cuando uno analiza, comenta un informe, tiene que tener la misma. Pero no son los mismos. la entidad misma de los informes. actitud. Pero obvio, y la tuvo. No, porque si tú te compras a fardo completo el informe sobre Venezuela por parte de Michelle Bachelet y relativizas en parte el informe de Bachelet sobre Bolsonaro, no está siendo coherente. Pero si no ha relativizado. No, pero si no. Ha pedido que esté fundado, nada más. ¿Y qué dijo Maduro Porque- sobre el informe de Bachelet? Aparte que era mentirosa, que había que romperle los dientes. Bueno, y todas las cosas que dijo Daniel, además, que no, No, hacía ¿Qué fue lo que referencia. dije? ¿Qué fue lo que dije, Mauricio? Dijiste me que gustaría no, que me que no lo... hacía referencia al origen del problema, y el origen del problema era el golpe de 1992, apoyado por Michelle Bachelet. ¿Ves que ni siquiera Y eso leíste? fue lo que el partido... No, ¿Ves, pues. ves que Pues ni si tú siquiera eres- leíste lo que yo dije? Sí, claro. No. Yo dije algo completamente distinto. ¿Y qué Mira, te criticó el partido Es más, después de todo? Te cito hace 20 minutos. El partido no te criticó, no dijo que tenías que arreglar el asunto. No, el partido no. Esos son bueno. inventos de tus amigos de la prensa. Pero yo te quiero decir lo que yo dije. te- Yo, mira, Amigo en la además, te prensa. quiero recordar, el Partido Comunista y yo mismo en la declaración, que es una entrevista en La Tercera, condenamos todas las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en Chile y en cualquier parte. En cualquier parte. Excelente. Mira, primero, para que te quede claro, porque ustedes solo leen lo que les interesa leer. Lo segundo, yo hice una crítica en virtud de la historia de las relaciones internacionales de Chile en el último tiempo. Te quiero recordar que no en el 92, porque ese intento de golpe lo condenamos todos en Chile. El golpe del cual yo hablo y que es un continuo es el del 2002, en donde la derecha chilena, la democracia cristiana, el PPD, Mi gobierno. ¿no?, salieron a aprobar un golpe de Estado y un cierre de gobierno. Y eso es parte de un continuo histórico que ha hablado de una subordinación de la política internacional chilena a la política internacional norteamericana en numerosos aspectos. ¿O tú alguna vez viste
una posición de Chile frente al golpe en Honduras o frente al asesinato en los últimos días de todos los exguerrilleros en Colombia. Déjame comentarte. Tienes razón, ese golpe del 2002, yo dije 92 es un error. Sí. Y tú dijiste que Michelle Bachelet había apoyado eso. O sea, yo primero. Y con eso trataste... Escúchame, con eso pero, a ver, espérate un poquito. No, un segundo. Okay, con eso trataste de relativizar, desvirtuar, poner entre comillas el resto del asunto. No, vuelvo a decirlo y te lo explico. Lo que tú querías decir es que la culpa de todo el asunto... Tú lo que querías decir. Sí, tú trataste de decir si que yo la fuera culpa... mujer, esto sería mansplaining. Escucha, no bolsa narices. No. Tú querías decir que la culpa del problema eran toda esa sucesión de golpes. El que bolsonariza eres tú porque estás mintiendo. Y no el gobierno de Maduro. Yo te lo voy a explicar de nuevo. Yo te lo voy a... Tú querías... Permíteme terminar y después Termina luego, Daniel. Tú querías exculpar, en el fondo, al gobierno de Maduro, echándole la responsabilidad a todas estas conductas. Mauricio. Y diciendo además, escucha, y diciendo además que Michelle Bachelet era cómplice de eso. Mira, yo quiero primero recordarle a Mauricio que a pesar de que tú siempre quieres escribir la verdad de otra manera, yo no voy a discutir contigo de derechos humanos después de que tú dices que el Museo de la Memoria efectivamente es un montaje a la izquierda. Menos además... cuando te afecta, yo lo sé. Cuando yo sigue bolsonarizando. Pero no, si no estoy bolsonarizando. El Bolsonaro está muy calificando y no discutimos completamente y condenamos la violación de los derechos humanos. Y es más, te voy a recordar algo. Ni siquiera el gobierno de Venezuela salió a decir que en Venezuela no habían violaciones de los derechos humanos. Es más, se comprometió a hacer efectivamente una oficina, a buscar justicia y a hacer todas las investigaciones que se hicieran. Y mi crítica, y yo pedí disculpas a la presidenta y se lo pedí personalmente, por haber personalizado en ella algo que para mí es muy real y que tú lo sabes perfectamente. Las Naciones Unidas han tenido un doble estándar frente a los derechos humanos toda la vida. ¿O alguna vez has visto una declaración del Consejo de Seguridad condenando la violación en Israel, la violación de los derechos humanos en Palestina ocupada? ¿O alguna vez has visto alguna declaración de Naciones Unidas condenando las violaciones de los derechos humanos en Colombia o en Honduras o en México? Que ustedes siempre se han impactado. En la última elección en México murieron 150 candidatos asesinados. Ninguno de ustedes dijo nada. Entonces, efectivamente, yo le pedí disculpas a la presidenta por haber personalizado en ella la responsabilidad de un informe institucional. ¿Y qué fue lo que dije y cuál fue la crítica? Que no solo yo, numerosas organizaciones, incluso el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dijo que el informe era incompleto. Y que además dijo lo mismo que dijo el presidente... que lo dijo Maduro y lo dijo el presidente Piñera, Daniel, que no estaban todos los antecedentes en el informe. ¿Hay una dictadura en Venezuela? Mira, el informe de Bachelet parte aclarando una cosa. El gobierno legítimo de Venezuela, según la presidenta Bachelet, que acepta la invitación, se reúne con las autoridades y hace claramente una diferencia entre el que es el presidente de la Asamblea Nacional, que no ha recibido un voto de nadie, que ustedes reconocen como presidente, ¿no? Y el presidente constitucional... Así que fue electo por el aire. O sea, Guaidó no ha recibido, pero no es presidente de la República. No ha recibido un voto para presidente de la República. Así que los votos de la Espérate, si ustedes no se han enterado, no ha habido elección presidencial donde Guaidó haya participado como candidato. Si ustedes creen que observador de la última elección. Así, en México y en Venezuela. No, y en Venezuela. Y la defendiste como una elección democrática. ¿Sabes, Matías? A mí lo que me impresiona mira, este debate, a ti no te vi. La defendiste como una elección democrática. Gonzalo, y resulta que lo que está claro hoy día acreditado es que si algo que no fue una elección democrática. O sea, no dice lo mismo el expresidente. Porque me parece... Miren lo que les voy a decir. Cuando escucho a Gonzalo, porque Mauricio tiene otra historia. A mí me impresiona que las vocerías de la derecha con respecto a criticar las dictaduras y no se hacen un escáner o resonancia nuclear, cuando apoyaron durante 17 años la peor de las dictaduras de la historia latinoamericana y querían 8 años más. Yo concuerdo contigo. Y siguen corriendo pero por una cosa más. El escáner también tendría que hacerse a la izquierda. Sí. Oye, hemos hecho como 25 escáneres. Bueno, no se han visto muy claros. Esta historia se queda antigua, escáner para el lado y para otro, porque todos en algún momento podrían sacarle... bueno, la izquierda no solamente... a otro, pero hoy día los únicos que apoyan dictaduras son gente de la izquierda. No, ¿cómo? Como Corea, como Venezuela, como Cuba. ¿No apoyas tú la dictadura cubana? No. No, estás en contra, la critica. No, disculpe. ¿No?
yo respecto de otros países suelo no hablar. ¿Y qué digo? ¿Por qué? Yo respeto la autodeterminación de los pueblos, cosa que usted nunca ha hecho. O sea que los cubanos han autodeterminado que sea un dictador disculpa, los Castro. Pero que- Escúchame, hay un sistema completamente distinto. ¿Y sabes qué? En ese sistema, que tiene un tercio de la plata que tiene nuestro país, ya no amputamos pie diabético y aquí se mueren no sé cuántas personas amputadas en pie diabético porque los derechos humanos también tienen acceso a los bienes y servicios públicos. Entiendo. Por lo tanto, es un sistema completamente distinto. Entiendo. Yo entiendo que tú no lo entiendas. Estos dobles estándares Tu que- presidente lo entiende en todo caso. Cuando habla, yo entiendo como razones. Cuando habla tu presidente de que hay que tener comprensión con los países que tienen historias distintas. China. Porque te recuerdo que China y Cuba Hablemos no de tienen China. tradición China. de democracia pluripartidista. No tienen. Les Nunca quiero- tuvieron Daniel Jadwe, democracia pluripartidista. Mauricio, sobre doble estándar, Chile, no solo este gobierno, en todos los anteriores, ha tenido que hacer una suerte de vista gorda respecto de China, Lo que pasa dado es el que, Matías, poder económico que tiene la relación Matías, Chile-China. Esa es la corriente en la historia contemporánea de la real política. ¿Sabéis qué? Espérate, no, Bueno. pero además yo lo pongo distinto. A ver, ¿sabéis qué? Hablemos de la discusión. Yo creo que en Chile, mira, voy a hacer algo distinto. No creo que haya habido doble estándar. Porque yo, tal como lo hacemos nosotros, podemos condenar las violaciones de los derechos humanos en todas partes del mundo sin ninguna. Es más, las condenamos en Chile. Léanse el informe de Naciones Unidas sobre las violaciones humanas en Chile, sobre el Sename, que nadie hizo nada. Han muerto más de 130 niños del Sename en este gobierno y ahora nadie quiere destituir al ministro de Justicia, nadie quiere perseguir a nadie. Es bastante increíble. Aquí hay violación de los derechos humanos todos los días y las cárceles. condenamos aquí y fuera de aquí. Distinto es que efectivamente nosotros lleguemos a un acuerdo. A ver, vamos a terminar las relaciones diplomáticas con cualquier país donde haya violación de los derechos humanos, tendríamos que negarnos a tener relaciones diplomáticas con todo el mundo. Nos quedamos con 19 países. A ver, ¿y qué pasaría? En este caso me gustaría quiero meter a... Economist dijo que había 19 democracias plenas. 19. Y somos 197 países. Quiero meter a otro personaje- espérate, nunca lo he escuchado hablar de Guantánamo en Cuba. Quiero meter a Que, otro que no son perso- violaciones a los derechos humanos por el régimen cubano, por el gobierno cubano, son violaciones a los derechos humanos por el régimen norteamericano. Quiero No, quiero meter a esta cazuela a otro personaje, a China y a otro personaje que es Xu Bu, que es el embajador chino en Chile y toda esta disputa que ha tenido, sobre todo con el diputado Belolio. Paréntesis, esta noche en El Informante tenemos una conversación el embajador chino. cara a cara con el embajador chino, nos recibió su embajada. Así Lo que veremos en la noche. Yo sigo siempre el informante. muchas gracias, Francisco Vidal. Usted quiere hablar de China y Xu Bu y No, lo que pasa es que, a ver, decirlo fácil, las relaciones en el mundo, en mi opinión, tienen que ver con las realidades y cómo tú te mueves en el marco de la realidad. Por ejemplo, con Brasil. Brasil ha sido nuestro socio estratégico y aliado estratégico desde que somos nación, porque es la compensación a nuestra potencial rivalidad con Argentina, incluso con Perú. Siempre Brasil ha sido nuestro aliado estratégico, no por buena onda, sino que porque tenemos intereses compartidos. Ahora, ¿qué se hace con un país dirigido por un fascista? Esa es mi opinión, Bolsonaro. Que además la exportación de manufacturas chilenas se concentra en Argentina y Brasil. Tú tienes que, en mi opinión, mantener la diferencia política, pero preservar el rumbo estratégico. Tú no puedes romper con Brasil. Y con China nos pasa lo mismo. Somos chinos dependientes, muchachos. El 30% de nuestras exportaciones van a China. el doble que Estados Unidos. Y China además tiene una historia particular, la gente se olvida. La China popular no rompió relaciones con la dictadura chilena, junto con Rumania, de Nicolae Ceausescu, y mantuvieron en su pragmatismo de política exterior relaciones con Pinochet. No es solo un tema de pragmatismo, es un tema de también no injerencia en los asuntos internos Así de otros claro, países. obvio, pero... Mauricio Rojas quería agregar algo. Mira, aquí hay una cosa que dijo el canciller, que a mí me preocupó. Dijo que teníamos que tener más comprensión con China, no por las buenas razones que ustedes dan, que es muy importante para nosotros. O sea, los chilenos estarían furiosos si alguien hace una tontería que implica que China nos bloquea el 30% No, nos vamos a la mierda de nomás, la exportación, o sea, que nos arruinamos. Pero dijo que había una evolución política en China que de alguna manera teníamos que acompañar. Y la verdad es que en China, desde que asumió Xi Jinping, el año 2013, tenemos una evolución absolutamente contraria a la democracia.
en lo que se está convirtiendo en una dictadura digital realmente asombrosa y espantosa. O sea, la distopía de 1984 está acercándose a la realidad en China, con los controles de Internet, incluso con un sistema de puntos sociales que te va a permitir acceso al crédito, incluso a viajar al exterior, de acuerdo a las búsquedas que tú haces en Internet, al tipo de amigos que tienes por Internet. O sea, realmente es muy, muy preocupante, pero esa es una tarea de nosotros decirlo. Yo creo que la Cancillería, el gobierno tiene que estar en ese sentido bastante tranquilos por lo que ustedes dicen. Mauricio, pero es muy desde el punto distinto de lo que vista hace nuestro Estados tiene que haber- Unidos en términos del control en Internet. Perdón, O sea, hoy día la propuesta que está haciendo Trump de poder efectivamente segmentar y discriminar en Internet es exactamente lo mismo que hacen los chinos. no es exactamente. Tú no estás informado de lo que hacen los chinos. Que Ok. 10 veces peor. O sea, ¿dónde ha habido? Esta es la primera propuesta de una tarjeta de crédito social que te va a permitir salir o no salir al extranjero, acceder a bienes, acceder a crédito. Eso realmente es una cosa absolutamente nueva y tenemos que estar muy vigilantes, sean blancos o verdes los que lo hacen, sea Estados Unidos o sea China. Hay que porque estar esto es vigilantes muy con preocupante. todos. No, pero en esto especialmente. Yo también. Valentina. Mira, a mí me parece que hemos estado conversando respecto a relaciones en Chile, Brasil, bueno, China, Venezuela. Yo creo que en un contexto, yo creo que hoy día a nivel mundial estamos en un contexto de alta complejidad. Yo creo que valores que de alguna manera considerábamos quizás que la humanidad había conquistado, Sí, claro. como es la defensa de los derechos humanos, yo creo que son tiempos en los cuales se empiezan a ver profundamente amenazados. Y yo creo que a mí me parece que el poder tener y construir a nivel nacional, ojalá unanimidad respecto a la defensa en materia de derechos humanos, sean donde ocurran, a mí me parece que es una tarea fundamental. Del mismo modo, me parece que en relaciones exteriores hay que ver en el contexto, o sea, estamos hablando de potencia, o sea, Chile realmente es muy chiquitito. Sí. Y por lo tanto, la única protección que tiene Chile frente a este tipo de movimientos es el multilateralismo. No hay ni una otra alternativa, O sea, digo, el multilateralismo reforzado a través, además, no solamente de las alianzas, ¿cierto?, multilaterales, sino que sobre todo a través de la reivindicación y el fortalecimiento de las convenciones internacionales, sobre todo de aquellas materias, ¿cierto?, que hoy día de alguna manera se están viendo amenazadas, como son los derechos humanos. Y por lo tanto, a mí me parece que, y efectivamente existe una tensión, por los datos que aquí se acaban de entregar, el cómo Chile es capaz de sostener una defensa de estos principios, no tener que claudicar, ¿cierto? Y no tener un doble estándar en materia de condenar violaciones a los derechos humanos, y al mismo tiempo que eso no le genere una debacle, ¿cierto?, comercial, económico. A mí me parece que es una tensión que evidentemente no es trivial, pero que creo que a veces se confunde en la conversación. Y me parece también que, y por eso voy a volver al tema anterior, Gonzalo, yo creo que el presidente lo que dijo textualmente respecto a los dichos de Bolsonaro fue que no comparte la opinión del presidente. Esa fue la frase que usó. ¿Les leo? No Para que quede comparte claro. y solidariza. Lo tengo aquí, ¿puedo leer si quieren? Sí. Pero Dice- en ningún caso Espérate, en ningún caso manifiesta que condena, o sea, no hace una condena de aquello. Y tampoco, por eso yo partí diciendo que tampoco es que quiera Sientes que polemizar. matizó. A mí yo habría esperado Más energía. más energía. Esto leo, más textual, energía. paso a leer. No comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto de una expresidenta de Chile y especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre. Las declaraciones emitidas por la alta comisionada deben ser debidamente justificadas con los antecedentes y las evidencias que corresponden, las que no fueron públicamente acompañadas en esta ocasión. A esa matización Esa es la jalea. se refieren ustedes. La segunda parte. tenemos- ¿sabes qué? Además, El tema natural. Bolsonaro-Piñera creo que ya lo tocamos. Yo No, creo, ya. Gonzalo, Pero lo que quiero volver, solamente las ideas que quiero transmitir, es que a mí me parece que el tener un debate fuerte y claro respecto a derechos humanos, donde el alcalde, ¿cierto?, Daniel, tiene razón, aquí la oficina de la alta comisionada hace y emite informes respecto a todos los países. Hace
poco tiempo atrás, de hecho, tuvimos una cierta polémica, porque evidentemente a los gobiernos a veces no les gusta, les Obvio. incomoda, y yo estoy de acuerdo con Mauricio cuando dice que los presidentes, en vez de sentirse incómodos, debiesen darse a la tarea, sobre todo aquellos Así países es. democráticos, y ese es el tipo de cuestiones que al final van horadando y que siento que van instalando un doble Antes estándar. Pero ¿puedo defender al déjame un segundito, canciller en algo? déjame un segundito. El embajador Xu Bu dice que el diputado Belolio, Jaime Belolio, cuando estuvo en Hong Kong, de alguna manera pone en riesgo la integridad de China, el territorio. ¿Te puedo poner un ejemplo al revés? Les quiero preguntar una cosita. ¿Ustedes encuentran que lo que hace Xu Bu de criticar al diputado Belolio por su trabajo territorial, no por lo que hizo en Hong Kong, se intromete en la política interna chilena? ¿Hay algo que decir allí? Mira, yo miro lo que ocurrió en torno a la acción del diputado Belolio y lo veo con optimismo. Porque en dos dimensiones. Una, por la reacción transversal que generó de solidaridad. De decirle, ¿sabe qué, señor embajador? Usted está absolutamente fuera de lugar en su comentario. Absolutamente fuera de lugar. Recordemos que lo que hace el diputado Belolio no va a participar de una actividad en Hong Kong. No emite su opinión en China. No hace proselitismo en otro país. Él va, se reúne privadamente, no solo además, con el diputado Vlado Mirosevic, regresa a Chile y es en Chile donde trasciende su visita. ¿Ah? De solidaridad respecto de las actividades que está realizando Yo Cho-won. Y es ahí donde se produce esta reacción del embajador que lo embiste frontalmente. Y yo creo que en el caso de China, tiene que aprender una cosa. China está aprendiendo a ser potencia mundial. Esto hubiera sido imposible hace 10, 15 años en China. Porque la posición de China frente al mundo era distinta. Pero hoy día quiere hacerse... Históricamente quiere ser fue potencia percibido, mundial. Quiere ser Históricamente fue recibido, potencia quiere mundial. ser percibido... La Guerra Fría. Sí, pero Tuvo un quiere ser pequeño, yo creo que percibido- está recuperando su posición quiere histórica ser en todo percibido caso. como potencia mundial y resulta que tenemos un embajador que embiste en temas de política interna. Entonces ahí uno dice, cuidado, porque ¿Hay eso intromisión? se sale absolutamente de lo que había sido la línea tradicional del propio gobierno chino respecto Francisco del Vidal, respeto ¿qué le parece a usted Pero, este Matías, entrevero? para terminar, porque se demora en dar la vuelta aquí, entonces Sí, pues, quiero somos terminar un muchos y poquito. todo. ¿Ah? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la transversalidad de lo que se generó? Porque hay un tema de dignidad nacional. Hay un tema de dignidad nacional respecto de un embajador que va más allá de lo que le corresponde. Mira lo que es la historia de Chile, la dignidad nacional con respecto a Estados Unidos. Y del rol de los embajadores norteamericanos en Chile. Hay uno que escribió sus memorias, tuvo como 8 años, el que llevó a González Videla a la ley maldita. Impresionante. Francisco Vidal, Jaime Belolio dijo que si que el embajador norteamericano hiciera lo que hizo el embajador chino aquí, de criticar a un parlamentario, la izquierda saltaría, les diría que... Pero que ¿por qué no el lo miramos de imperialismo otro yanqui- ángulo? Mira, miramos de otro. ¿Qué piensan ustedes al ¿Tiene respecto? derecho Belolio a ir a China y juntarse con quien quiera? Sí. ¿Tiene derecho el embajador chino a molestarse con eso? Sí. Porque mira, Belolio... ¿Tiene derecho a criticar lo que le dice que tiene votado su territorio? El tipo del distrito me parece una picantería. Pero porque, mira, una picantería. ponte hay al una revés, inversión entre Matías, ponte al revés. Yo ahí Ponte al Daniel revés. va a hacer el matiz. Ponte al revés. Viene un diputado norteamericano liberals, ¿Ya? va a la Araucanía, se reúne con Yaitul y reivindica la nación mapuche ¿Dónde? en Chile. La nación mapuche. No, pero Pero ¿dónde? estando, déjame terminar. ¿está en Estados Unidos o estando en Chile? En Chile. Vino, Es que lo que dice vino aquí, John Wayne. el punto es que Belolio No, estaba el en nombre Chile. está mal. John Wayne viene a Chile, se junta con la CAM y en Temuco, la foto para que salga en el New York Times, y dice, la CAM tiene razón, hay que independizar la Araucanía de Chile. ¿Qué crees tú que hace el embajador chileno en Washington? Con respecto a ese diputado. No, siga usted, siga usted. No, lo va a criticar, pues. yo creo- No, es que ¿dónde lo dice? Todo el punto de lo que dice Gonzalo Porque Miller. además, para Ese los John chinos, Wayne que le nombró para a usted. los chinos, mira, hay dos ají en la oreja, mira que estoy elegante. La visita a Taiwán y después a Hong Kong. Claro que sí. Que para China, por su historia, es el corazón de la reivindicación. Taiwán, aún más, para que la gente sepa. Los países del mundo tienen una opción maniquea. Si estás con Taiwán, no estás con China. Si estás con China, no estás con Taiwán. Ya, pero tú estás poniendo en equivalencia dos cosas que no son Matías, equivalentes. Una, una democracia con viene todas Daniel. las imperfecciones, que tú tuvieras, como en la norteamericana, y algo que estamos de acuerdo al menos, que no es una democracia, que es lo que, No, lo no es una que gobierna democracia China. occidental, ¿Tú no, ¿Tú pues. crees que el embajador chileno podría Ya viene. haber criticado al gobierno chino en Beijing
¿Cómo lo hace Chubut en Chile? No, porque nosotros somos una hormiguita al lado de un elefante. Más allá de la hormiguita. ¿Sabéis qué? Había- Se demoró había poco. salido inmediatamente fuera. Se demoró poco la Yo vuelta, quiero- pero volvió rápido. Daniel Jadwe. Mira, yo en esto Después me ve. a riesgo de que A riesgo me de hagan demanda. pedre. Voy a defender un poco a Teodoro Rivera respecto de su declaración. Porque yo creo que tanto Bellolio tiene derecho a hacer lo que hizo, como el embajador, yo creo que con algunos excesos tiene derecho a hacer... Y tiene no solo el Meterse en el derecho, bichito. no tiene solo el derecho, tiene el deber de hacer lo que hizo sin meterse en política interna. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente nosotros cometemos un problema, cometemos un error habitualmente que se llama etnocentrismo. De pensar que lo que para nosotros es bueno debe ser bueno para todo el mundo, independiente de sus propias evoluciones históricas. ¿Cuál es el problema de esto? Que nos lleva al riesgo de la intervención extranjera en asuntos internos de otros países. ¿Cuál ha sido el extremo más radical de esto? Defiende Que hemos Rivera ido- en cuanto a que hay que entender el proceso chino, ¿no? O sea, Es no que hay solo que el proceso contextualicemos. chino. ¿Sabes qué? Con este mismo discurso se invadió Irak, se invadió Libia, se destruyeron todos los países, no entendiendo cuáles eran los procesos del mundo árabe. Y hoy día vemos que todos los indicadores socioculturales y sanitarios de Libia y de Irak se fueron al suelo, ¿no? Y más encima con mentiras. Entonces yo aquí soy súper claro en que cada uno puede y tiene derecho a hacer lo que tiene derecho a hacer. El diputado ir, el embajador responder. Lo que nunca podemos perder de vista, y esto es válido para toda América Latina y para el resto del mundo, no solo aquí cuando nos conviene, es meternos, intervenir y querer nosotros exportar nuestras convicciones, nuestros modelos, nuestra forma de entender a otros lugares. Porque mira, es más, voy a hablar siempre de algo que a mí siempre me ha llamado. Aquí no son partidarios de la reelección indefinida. Dicen que eso atenta con la democracia y algunos son partidarios de cuidar la democracia poniéndole límite a la democracia. Sin embargo, yo nunca he visto a los mismos que dicen eso aquí criticando la reelección indefinida en Alemania. 5 periodos lleva la Merkel. 5 periodos. Espérate. 5 periodos. Espérate. Ah, porque son. Mira, qué buena la respuesta. reglas Es lo mismo. democráticas. Son. Pero Daniel, si en China A ver, no es Bellolio el que está pero reclamando espérate, por mayor libertad, oye, son ciudadanos pero por favor, chinos. no mezcles. Yo ciudadanos te pediría, chinos te reclamando. pediría que trataras de... Es que tú estás diciendo te pediría que como trataras de culturalmente escucharme. no valoraran la libertad. Te pediría Y resulta que son chinos te pediría, en Hong Kong te pediría, los que están reclamando por la libertad. Yo te pediría que Es un tratara... apunte, Daniel, es un apunte. Está un bien, ping-pong, pero un ¿sabes ping-pong. qué? Vamos. ¿Cuál es el Siga, problema? siga, Es que efectivamente hay diferencias culturales de las cuales hay que hacerse cargo en relaciones internacionales. O si no, díganme, ¿quién paga hoy día todos los costos? Daniel, Mira, ¿dónde está el límite de lo cultural y dejar que los pueblos se autodeterminen? Pongo el caso de Nicaragua. Tenemos que dejar una autodeterminación porque Daniel Ortega ha ganado elecciones con Rosario Murillo, su mujer y vicepresidenta, y hay una violación a los derechos humanos Mira, yo- evidente. Para eso están las comproba- convenciones internacionales. Claro, yo te voy a de ser, derechos humanos. yo te voy a Ahí ser están súper los- ahí yo están te voy a los ser súper límites, honesto. pues. A mí no me gustan muchas cosas de las que han pasado en Nicaragua, sobre todo esto. A mí una de las cosas que me molesta es esto de ir con la señora al lado. Yo creo que eso es impresentable, ¿no? Pero eso es lo mismo, si eso es la violación a los derechos Está humanos. bien, en Nicaragua, está eso bien, es lo que- espérate. Pero, y las violaciones las condenamos, en donde sea. Pero efectivamente... Dejemos que los nicaragüenses pero espérate, arreglen su problema. pero claro, Si no tiene fuerza la pero oposición. Pero, a ver... No tiene fuerza para pero yo oponerse vu- a una pero- dictadura. pero yo vuelvo a decir, es que, mira, la violación a los derechos humanos no convierten por sí y ante así a un gobierno en dictadura. Yo vuelvo a decirlo, en nuestro país hay violación a los derechos humanos todos los días y eso no convierte al gobierno de Sebastián Piñera en una dictadura. Y yo creo que esto es bien relevante entenderlo. ¿Por qué? Porque si no, vamos destituyendo gobiernos y una de las cosas en donde nos tenemos que poner de acuerdo, ¿saben qué? Es cómo cambiamos los gobiernos que no nos gustan y que violan los Tú derechos sabes humanos. que hay una diferencia entre que haya una anomalía en unos- Elecciones. Elecciones libres. Daniel, es Estamos todos de distinto acuerdo. a que un Estado haya una anomalía hace muchos gobiernos en algunos servicios, como el Sename, como en las cárceles, donde se violan los derechos humanos en Chile, y otras son regímenes que tienen aparatos destinados a la represión y a violar los derechos humanos, como es el caso de que fue Pinochet aquí, como es Ortega en Nicaragua, y Venezuela y muchos otros países. Entonces, es distinto... Pero también el informe sobre China, pero también el informe sobre China, Bachelet habla de la violencia y lo que han hecho los movimientos opositores en el territorio, que esto tampoco es baladí, porque ¿sabes qué? A mí me sorprende, por ejemplo, el doble estándar de algunos. El presidente Piñera fue a Cúcuta a pararse al lado de los que tiraban bombos Molotov
para hacer pasar los camiones. De hecho, lo vio todo el mundo. Eso fue así. Pero acá alguien tira, pero acá alguien tira una bomba molotov aquí y es criminal. Daniel, le toca. Mauricio Rojas tiene la palabra. Yo creo que O sea, además lo justificó. Dijo que los camiones lo habían incendiado los seguidores de Maduro y resultó que eran los del lado de él. Va a pararse al lado de las víctimas de los derechos humanos en Venezuela, no al lado de nadie que estuviera agrediendo a nadie. más allá, Lo que vio todo el mundo no fue eso. mira, más allá de las diferencias culturales que son importantes, creo que estamos de acuerdo en que los derechos humanos son universales. Absolutamente. Listo, con eso estamos bien. Cuando tú hablaste de que no era una democracia occidental, espero que no hayas sugerido que era una democracia oriental. Porque democracia no tiene nada. No, te digo una nota. Ahora, lo esencial acá es que estamos asistiendo a un cambio de hegemonía global. China está irrumpiendo con toda su potencia, con toda su fuerza económica, y eso indica que está produciendo un cambio también en su diplomacia. La actitud del embajador en Chile, de Xu, no es un accidente. Se dio lo mismo, la misma semana en Australia, se dio lo mismo en Gran Bretaña. No se manda solo. Pero un poquito. Sale en el Mercurio. Su carta fue revisada por la Cancillería china. ¿Qué es lo que pasa? China está buscando ahora hacer valer su poder. O sea, cuidado, nosotros somos tan importantes ahora que no nos pueden tocar estos puntos. Y en eso China va a ser bastante implacable y vamos a tener que acostumbrarnos a una relación con este gigante económico mundial a partir de premisas que ellos van a poner cada vez más, lo que va a ser bien complicado. Por último, sobre el doble estándar, porque también se criticó que sobre Venezuela o sobre China, etcétera, etcétera. Yo creo que hay dos cosas que son muy diferenciales respecto de Venezuela. Primero, que en ninguna parte del mundo hoy día se está asistiendo a una destrucción de un país como lo que pasa en Venezuela. Y segundo, esa destrucción de un país nos afecta directamente a toda América del Sur y a Chile, con la expulsión de 4 millones de venezolanos y probablemente 4 millones más. La política interna de Venezuela hoy día también es política interna en Chile y en toda América del Sur, porque nos está afectando directamente. Pero no nos interesa por eso, nos interesa por lo que sucede en Venezuela. Exacto. Y también, otro es una externalidad. porque lo que pasa en Chile y lo que pasa en América del Sur, con 8 millones de inmigrantes venezolanos, es muy importante, ya no es indiferente. Pero hay que ser riguroso. Hay que ser riguroso en el uso del lenguaje. Primero, en Chile expulsaron gente. En Venezuela la gente sale por lo que está viviendo Venezuela. Nadie ha expulsado a ningún venezolano. A nadie lo han puesto en la frontera como lo expulsaron en Chile el gobierno del cual formó parte la derecha chilena. No, o sea, primero. En la cárcel, o sea, mira, allá no hay exilio forzado. Acá hubo exilio forzado. Y lo segundo, que también es súper importante, recordar que los bloqueos comerciales y las sanciones unilaterales no aceptadas por los organismos multilaterales son ilegales. Y es verdad, en Venezuela ha habido una destrucción de un país que partió desde el mismo día que asumió Chávez. Y que te digo una cosa, nosotros condenamos como partido el golpe de Chávez. Dijimos que había que estar alerta cuando Chávez gana democráticamente después de salir de la cárcel. Y condenamos el golpe de Estado del 2002 también contra Chávez y el cierre del... Aquí el tema es que desde el primer día en que llega Chávez al poder hay una intervención extranjera destinada a hacer chillar la economía, igual como lo hicieron en Chile. Y el problema, ¿sabes cuál es? ¿Podrías dar algún ejemplo concreto? O sea, desde 2002, algún ejemplo concreto. O sea, el paro inducido, pues, No. lo mismo que el paro del cobre acá. Intervención extranjera, dime. El paro petrolero del 2002. ¿Bloqueo económico? ¿Bloqueo económico? ¿Cuándo empezó el bloqueo económico contra Venezuela? O sea, mira, es más. ¿Cuándo empezó? Escúchame, ¿Cuándo espérate, empezó? yo te voy a dar un dato. A ver. En el 2015, Obama, no sé apito de qué, definió que Venezuela era una amenaza contra la seguridad nacional norteamericana y puso las primeras sanciones económicas unilaterales no aprobadas por ningún organismo multilateral. ¿Cuándo empezó el bloqueo? ¿De verdad, espérate, de verdad alguien piensa que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos? Daniel, O sea, el único país, mira, yo que soy palestino te lo puedo decir, el único país que constituye una amenaza y que ha viajado miles de kilómetros de distancia con sus ejércitos para tirar la bomba en Hiroshima y Nagasaki, para destruir países completos, ¿Pero para cuándo destruir empezó el bloqueo? Estados Unidos. Venezuela nunca se ha ¿Desde movido, cuándo se escúchame. dejó de comprar el petróleo venezolano? ¿Desde cuándo? Desde el, o sea, Se sigue no, comprando. nunca. ¿Desde cuándo? Lo Cuéntame. último del petróleo hace muy poco. Ah, pero ¿desde cuándo mira. que las farmacéuticas no están y que hay bloqueo de ¿Y por fondos? qué ese bloqueo?
Porque son se anteriores está a la bloqueando última elección. A los Espérate, sinvergüenzas. son anteriores a la última elección. Está bloqueando a los sinvergüenzas que han esquilmado a Venezuela, a los chavistas. Mira qué raro, espérate, ¿tú crees que el enriquecimiento ilícito en un sistema es ilegal? Y por eso hay que sancionar. Si eso no es Entonces lícito, habría- es Entonces ilícito. habría que sancionar a ¿No sabes Chile todos ahora? los procesos que hay contra estos sinvergüenzas que dirigen Venezuela? ¿Sabe que uno tiene ¿Sabes un cuántos sentado- procesos hay en Estados Unidos contra el presidente de Chile? Por uso de información privilegiada y por otras cosas. Dale con la cuestión. No, es que ¿sabéis cuál es el problema? Que Mira, el doble no, estándar hay es un- demasiado. con tal Hay de- un par con de... tal de hay un defender par. a Maduro y No, al no, si yo no gobierno de defiendo. Maduro, estás extremando los argumentos. Estimado, Los estás usted extremando no ha hasta escuchado el en esta límite. mesa, usted no ha escuchado Con en tal esta de mesa, defender. usted no ha escuchado en esta No ha mesa defendido, ninguna defensa de Maduro. pero absolutamente, Yo he escuchado una defensa de la no intervención y una condena a la violación de los derechos humanos en Y cualquier eso- parte. no, la Yo nunca te no escuché a ti intervención, pero una Daniel, condena al golpe de escucha Estado del un poco. 2002 y al cierre del Deje a Congreso. Gonzalo que hable. A ver, Gonzalo. Tienes que tener cuidado con extremar, porque ver, hoy pero te día, quiero preguntar, a diferencia, deja que termine ¿alguna vez y condenaste el golpe de Estado del Daniel 2002? Jadwe Te lo sentado pregunto. aquí. Daniel, espérate Daniel que Jadwe termine sentado Gonzalo. aquí hoy día y Daniel Jadwe sentado ahí mismo hace un año y medio atrás. Es verdad. Están matizando tu apoyo abierto al gobierno de Maduro. Lo están Yo te matizando. reto, y en Gonzalo, eso, yo te reto. y en eso, Espérate, y yo Perdón, espero que me inviten, espérate, es que yo Sí, lo reto. no, si está en Lo los reto a que medios. traigas un No solo está en los documento medios. o una. Está en No, los medios. yo te reto a que Desde- traigas desde una el sola fraude declaración mía. electoral, desde el fraude Yo te electoral. traigo. Quiero decir a los dos el que si fraude hablan electoral, juntos, mira, la gente en su casa yo se lamento- pierde. Deja que termine Espérate, Gonzalo. es que que está ¿sabes qué? termi- Es que- Daniel, vas a Ok, tener tu espacio. ok. Gonzalo Miller. Pero yo te estoy haciendo el punto. Desde el fraude electoral, del cual fuiste tú invitado por el gobierno de Maduro para ser presidente. No por el gobierno Maduro. ¿Quién te invitó? Te equivocas. ¿Quién te invitó entonces? Un centro universitario. Un centro universitario Así es. de Venezuela. Sí. Ya. Un centro universitario imparcial de Venezuela que te invitó. O la Universidad del Desarrollo. Sí, no creo. No creo que como la Universidad del Desarrollo, pero algún centro Un universitario. proceso de imparcial. Tú fuiste el vocero de defender esa elección como una elección democrática y legítima. Oye, Y lo hiciste durante hacerlo. meses, Vamos a ver. en todos los medios. En todos los medios. Tu primera reacción frente al informe fue la que conocimos, el informe de Michelle Bachelet. Después de eso, hay un cambio, y yo lo felicito ese cambio, de no defender abiertamente el gobierno de Maduro y la violación de derechos humanos en Venezuela, sino que, de alguna manera, de decir, oiga, la autonomía de los pueblos, en respecto a las violaciones de los derechos humanos, tenemos que respetarla. Que cada país puede violar derechos humanos sin que nadie más le levante un dedo. Daniel le responde. Mira, y luego Valentina. por Gonzalo, favor. yo lamento Breve, esto, Valentina. pero te lo tengo que decir derechamente. No, sí. Eres un mentiroso No y eres es un así. cínico. Está en los medios, po. Pero trata Es que no me interrumpa Es que no está ahora. argumentando, Pero trata me que está no me insultando. O sea, Es que trata ¿el que no me espacio para interrumpa. qué? ¿El Yo te espacio es para pediría. insultar? Yo te pediría. Pero si Sí, lo sí, hiciste sí, desde que por llegaste favor. aquí, Por Daniel. favor. Ya, pero silencio. Mira, eres un mentiroso y un No, cínico. si no y te yo voy a te reto. aguantar eso, no te lo voy a aguantar y yo te ni a ti, reto. no se lo aguantaron bueno, a nadie. Pero yo está en los medios. espero Está en los medios. Estuviste espero que aquí los que nos están defendiéndolo. viendo, espero que los que nos Estuviste están aquí viendo, y en los medios. bueno, yo sé que no me va a dejar hablar, pero mira, No, espero que los que nos insultar, están eso es lo que viendo no te voy a dejar, le insultar a cobren la alguien. palabra alguna vez que muestre una declaración mía en donde yo haya defendido a Maduro. Y que yo además haya hecho de si no mi aguantaste, presencia en Venezuela, ¿no? Una defensa, ni vocería. Yo fui invitado y fui entrevistado como los más de 700 delegados, dentro de los cuales estuvo el expresidente español, ¿no? Rodríguez Zapatero, que dijo que tenía todas las garantías, y lo dijo el expresidente, Hoy del día, cual ¿tiene la algunos misma son opinión muy amigos, respecto a esa pero espérate, pero ¿Tienen la misma opinión hoy día? yo mantengo mi opinión, pero yo lo que te quiero decir es que no he hecho ninguna defensa de Maduro en ningún medio y en ninguna entrevista, y como tú has mentido, yo te exijo que en un próximo programa yo espero que tú traigas los medios. Lo voy a traer. Yo espero que tú los traigas. Porque hiciste No hace falta. porquería de la Yo espero que tú los defensa de traigas. esa elección. Yo espero que tú los traigas. Los dos Y tienen yo cuenta espero que tú hay los un solo traigas. problema. Hay una La defensa de Maduro. Hay una diferencia. Hay una diferencia, Daniel Jadwe, que tienes que aprender. Yo tengo diferencias contigo. No te he insultado nunca. Nunca. A Porque yo pesar nunca mentí de la en torno a ti, diferencia, de la diferencia que tengo Yo contigo. nunca he mentido Cuando acerca tú- de tus actuaciones, pues esa es la diferencia. pero ¿cómo que no? Si Tú lo que mientes cuando sobre tú mis estás actuaciones diciendo- todos los días. Pero Daniel, O sea, es entiende una más, cosa. la última vez Tú esperabas que nosotros insultaste- dejáramos que nos fueran a buscar a matarnos. Llegaste e Por insultaste favor. al presidente. Después insultaste... Recordarle a Mauricio. su historia e Después insultarlo es un problema de él, insultaste a mí. entonces. Ese es el resumen de tu participación aquí. Haber insultado a Ese es el cada resumen tuyo. uno, a cada uno que difirió Ese- con ese- tu ese es el opinión. resumen Vidal tuyo. tiene la palabra. Ese es el resumen tuyo. Francisco La Vidal. gente yo sé que no. Francisco. Perdón, disculpe, Pagaremos- Francisco. Disculpe, Valentina. No, Valentina tenía la palabra. Valentina, por Disculpe. favor.
Disculpe, Valentina, porque estaba un poco ocupado yo aquí en otras cosas. Sí. Oye, a mí lo que me preocupa de alguna manera es cómo esta reflexión se traduce en las decisiones que Chile tiene que ir tomando actualmente frente al escenario global que enfrentamos. Finalmente, yo creo que desde un punto de vista también social y ciudadano, yo creo que existe preocupación. O sea, cada vez más vemos, ¿cierto?, cómo estas potencias internacionales se empiezan a agarrar cada vez más del moño, y de alguna manera a mí me parece que la postura de Chile frente a ese tipo de realidad, a mí me parece que es parte de las cosas que debiésemos estar debatiendo. Yo reitero, lo dije antes, pero a propósito de lo que tú preguntabas, Matías, de bueno, entonces, ¿cuál es el límite entre la opinión de uno? Bueno, eso, las relaciones internacionales, de alguna manera, es justamente lo que tratan de resolver. Y por eso existen convenciones internacionales y se entiende. Y de hecho, Bolsonaro se equivoca, ¿cierto?, cuando dice se están metiendo en mi soberanía. Es de una ignorancia supina y absoluta respecto a lo que es las convenciones en materia de relaciones internacionales. Para eso existen los derechos, obviamente, las convenciones sobre derechos humanos, ¿cierto?, principalmente que o medio ambiente, en ese caso. O medioambientales, o sea, y los distintos pactos en distintas materias, porque justamente constituyen el espacio en donde los países se ponen de acuerdo a decir, ok, el ejercicio de la soberanía y la autodeterminación, pero hay ciertas reglas o cosas que nos vamos a poner de acuerdo que hay que respetar. Y por lo tanto, a mí eso me parece que, a pesar de que pueda sonar como medio cliché, a mí me parece clave que Chile, en este momento, su prioridad sea replegarse a eso que es la tradición de lo que son las relaciones internacionales en Chile, porque si nos empezamos a desviar, y yo aquí discrepo, Gonzalo, quizás lo que tú dijiste ya hace bastantes minutos atrás, yo tengo la impresión de que hemos tenido durante este periodo ciertas actuaciones que han empezado a desviar lo que es la actuación histórica de Chile en materia de relaciones internacionales. Cuestionar, por ejemplo, el cuestionamiento, o incluso más grave que aquello, el cuestionamiento que se hizo a la Corte Interamericana de Desarrollo Humano. A mí me parece que es de una alta complejidad porque finalmente es el único artefacto de resguardo o instrumento que tiene Chile frente a este tipo de potencias. Hoy día estamos viendo, ¿cierto?, efectivamente un cambio probablemente de poder, lo decía Mauricio, entre lo que es de alguna forma la potencia norteamericana en el contexto global a la potencia china, ¿cierto? Que yo creo que no es que hoy día esté como que sea una cosa nueva. Históricamente, en la historia de la humanidad, o sea, China tiene miles de años de historia. Históricamente China ha sido una gran potencia a nivel mundial y eso es lo que hoy día de alguna manera, a través, ¿cierto?, de los temas tecnológicos, está empezando a recuperar. Y por lo tanto, a mí me parece que evidentemente frente a las potencias, todos los países chicos, Chile incluido, a mí me parece que ese es el tipo de cosas que debiésemos entonces nosotros resguardarnos. Y a mí lo que me preocupa, entonces, y lo reitero, lo que me preocupa, puede Gonzalo, y yo entiendo que quizás a veces cuando uno tiene historias políticas distintas, uno quizás tiene apreciaciones distintas, y yo no lo digo por molestar, yo tengo la impresión que el presidente está teniendo gestos de amabilidad más allá de lo que quizás las relaciones internacionales uno podría pedir que exijan con el presidente Bolsonaro. Estas actuaciones también respecto a lo que ya mencionaba la Corte Interamericana, que me parece que pueden poner a Chile en una situación, en un enredo internacional. Y que no solamente un tema de relaciones internacionales, eso nos afecta internamente porque Chile, economía abierta, depende de las relaciones internacionales para su crecimiento. Es que no entiendo la lógica de lo que dice Valentina, porque finalmente eso, si uno pone a Brasil, ya es China. Y finalmente la actitud de Chile ha sido la misma con ambos. Resguardando la dignidad nacional, porque se nos olvida un detalle, el embajador chino fue citado, la embajada china fue citada a dar explicación a la Cancillería chilena en un acto de dignidad, nuevamente. Es decirle, ¿sabe qué? Usted hizo algo que no es propio, venga a informarnos por qué lo está haciendo. Entonces, lo mismo hace respecto de Brasil. El presidente nada vale lo que dice ni lo que hace el presidente Bolsonaro, pero sí lo que hace es cuidar lo mismo que hemos dicho todos aquí, la relación con Brasil. 11:08. Tenemos que ir a una pausa. Tenemos esta noche a Xu Bu en El Informante. Xu Bu, el embajador chino. Pero yo, la verdad, porque me invitamos a Daniel Jadwe, deme un minutito, señor director. Lo invitamos a hablar, entre otras cosas, de 40 horas. Quiero que plantee su punto, lo deja, porque después viene una entrevista, usted no va a estar aquí y vamos a entrar a ese tema, pero que deje planteado su punto. Le pido, por favor, que me ayude para que no me reten, que sea breve. Solo contarles que luego de 2 meses y medio de aplicación de las 40 horas en Recoleta,
han bajado un 16% las licencias, de ellas un 80% licencias que tienen que ver con la salud mental, han bajado un 14% el ausentismo laboral y por lo tanto hemos logrado ahorrar más de 9 millones de pesos mensuales, que para el municipio es mucha plata, en no pagar reemplazos necesarios para aquellos que faltan. ¿Y por qué digo esto? Porque ha sido una tremenda experiencia, porque además tenemos trabajadores mucho más satisfechos, orgullosos y contentos. ¿Todos tienen 40 horas en la No, en la no todos. municipalidad? Al grupo que se le puede. No podemos a Sí, todos claro, porque claro. hay algunos que dependen de aprobación de leyes. A todos los que están bajo código del trabajo, ¿no? Y esto ha tenido un tremendo impacto positivo y yo espero que esta discusión se siga dando, que se recuerde además que ya se ha discutido otras veces. Usted estaba en el Congreso cuando se aprobó la constitucionalidad de reducir la jornada a 45, porque efectivamente no cambia ni fija remuneraciones, no eroga gastos, porque además el mismo Tribunal Constitucional ha logrado establecer que hay que definir y diferenciar entre los efectos directos e indirectos de una ley, y aquí como efecto directo no hay ninguna violación. Como efecto indirecto, eso, mira, sería llevar las excepciones y convertirlas en norma general. ¿Es el Parlamento el que discute las leyes? No. Y las excepciones no pueden ser interpretadas de manera tan extensiva que anulan la regla general. Ese va a ser un tema después, porque tenemos una entrevista, luego el panel va a discutir sobre 40 horas, está hecho el punto de Daniel Jaude, no quería, porque lo habíamos invitado a eso, no quería que se fuera sin poner su punto de vista y su experiencia en Recoleta. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias hoy a usted. en Estado Un abrazo Nacional. a todos. Vamos a hacer una pausa. Estará a la vuelta con nosotros el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. La sequía es un tema que también se ha tomado en las conversaciones de todos los chilenos y chilenas, en las mesas, en los cafés. Es una preocupación nacional y con razón. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno quiere y debe tomar para intentar paliar este problema? Seguimos pronto en TVN, todas sus plataformas y Radio Duna en Estado Nacional. Muy bien. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta entre TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Quiero presentar en este espacio a mis compañeros Patricia Venegas. Pati, ¿cómo estás? Hola, Matías. Buenos días. Rodrigo Álvarez, muy buenos ¿Cómo días. estás, Matías? Buen día. Muy bien, pues. Y como lo habíamos presentado, un tema realmente que se tomó la agenda, afortunadamente, de manera muy rápida y muy intensa y profunda. Porque es preocupante, porque de alguna manera asusta y preocupa. Son dos variables que son las relevantes hoy día. Y tiene que ver con la sequía. Para eso nos acompaña hoy el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo están ustedes? Ministro, ¿cómo está? Hace algunos días lo veíamos ahí acompañando al presidente Sebastián Piñera y también a otros ministros en lo que fue este lanzamiento del plan para enfrentar este desafío tan grande que tenemos como país, que es precisamente lo de la sequía. Y había una frase del presidente que llamaba la atención. Decía él: podemos decir que el abastecimiento de agua potable en nuestras ciudades va a estar garantizado durante esta temporada de primavera, verano, pero vamos a tener que hacer cambios importantes para asegurar este abastecimiento se pueda mantener en el tiempo. Ministro, considerando esto, ¿qué tan grave es la situación del abastecimiento en estos momentos? Lo que tiene que ver con el consumo humano. Lo digo también recogiendo las cifras de Greenpeace, que dice que en la actualidad ya hay 400.000 chilenos que no reciben agua de la llave. Mire, lo primero que tengo que decir es lo siguiente. Aquí se suman dos efectos. Un efecto que es algo que venimos viviendo hace mucho tiempo y que, como va pasando paulatinamente, unos años mejores, otros años peores, pero si uno mira la tendencia, cada vez tenemos menos agua, tenemos una sequía estructural. Es algo que todas las décadas tenemos menos ríos, menos agua en los cauces de los ríos, tenemos menos precipitaciones, menos agua en los embalses, y eso es algo que tenemos que enfrentar ya. Además de eso, tenemos hoy día, este año, una sequía mucho más pronunciada que los últimos números que tenemos. Esta sequía puede superar incluso la del año 68, la sequía más grande que tenemos desde que hay registro, que tenemos casi 60 años de registro. Esta sequía podría superarlo. O sea, se nos puso por encima de una situación más a fondo. Entonces, respecto al tema de las ciudades, lo que nosotros hemos hecho frente a esta situación, lo primero es informarnos cuál es la situación. Lo principal, las ciudades, vive el 93% de los chilenos ahí. ¿Cuál es la situación? No tenemos básicamente problemas en las ciudades para esta temporada. O sea, pero hasta el miremos verano. este proceso paulatino de sequía. Eso significa que tenemos que hacer obras en las ciudades
para adelante para asegurar su suministro. Se puede hacer, se puede resolver, pero hay que tomar acción ahora. O sea, ¿qué puede pasar después de marzo? Si esa es finalmente la duda. Y segundo, quería ir a la parte rural. En la parte rural, los sistemas de agua potable rural, los denominados APR, aquí esta situación de las 400.000 personas, en fin, aquí lo que tenemos es 1.400.000 personas en Chile que no tiene acceso al agua potable o no tiene servicios sanitarios en su casa. Este es un tema social que Chile resolvió los problemas en las ciudades, pero nos queda este grupo, este es un problema social de primera magnitud que va más allá del problema de la sequía. Pero ahora que tenemos sequía, las personas más débiles, más frágiles, son esas y por lo tanto lo que hemos hecho es, llamémosle un sistema de información de cómo está cada uno de esos sistemas y ir y acudir en su ayuda en la medida de las posibilidades cada vez que tienen ese problema. Ministro, da la impresión de que nos quedamos cortos en el sentido de cómo usamos otras fuentes de agua o maneras de almacenarla. Y la pregunta que quería hacerle es, ¿qué pasó antes que no se hizo? ¿Cuál es el cuestionamiento que se hace o cuál es el análisis que se hace? Porque esto no es de ahora, esto viene hace 8 o 10 años atrás y recién ahora estamos viendo las causas o consecuencias de esta sequía. Bueno, en realidad viene de bastante más de 10 años, pero los 10 años le digo yo de que ha bajado en la década entre el 85 y el 95 bajó 10% en promedio los cauces, a la siguiente bajó otro 20%, o sea, esto es un proceso paulatino que lleva bastante tiempo, ¿no? Y la razón yo creo que es la que dije inicialmente. Como es paulatino, como hay un año mejor, un año peor, esto está pasando en todas partes del mundo, no es solamente un problema chileno. El clima está cambiando, sea por razones naturales, sea por razones humanas, sea por una mezcla, sea por lo que sea. El clima está cambiando, tenemos que enfrentar eso. En el caso chileno, todos los estudios muestran que esto va a permanecer. Si todos los estudios prospectivos dicen que la zona central de Chile, centro norte y centro sur incluido, va a tener un clima muchísimo más seco que el que tenemos hoy día. Y la solución, y ahí voy a lo que tú señalas, tiene que ver con hacer obras. Esto no es una cosa que no se puede enfrentar. Hay nuevas tecnologías, hay que enfrentar esto como hemos enfrentado otros desafíos, haciendo las obras que se necesitan. Hay nuevas tecnologías, se puede sacar agua del mar, se puede sacar agua de acuíferos mucho más profundos, se puede reusar el agua, ya estamos empezando a usar el agua servidas, tratadas para la agricultura, para la minería. O sea, se puede almacenar, como tú mencionas, han aparecido estos proyectos de traer agua de un lado a otro. O sea, hay una tarea que tenemos que hacer para estar preparados. A propósito de las cosas que se pueden o no se pueden hacer, ministro, la semana pasada aquí mismo la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dijo que la discusión por varios años del Código de Agua ha entrampado el poder avanzar de manera significativa en una política nacional de recurso hídrico. ¿Usted comparte la opinión de la ministra? Plenamente. Yo creo que, y estamos trabajando con ella, y también con el Ministerio de Agricultura y también con el Ministerio de Ciencia, de manera tal de enfrentar esto, porque aquí hay una emergencia y un problema a largo plazo. Y para el problema a largo plazo debo decir que como esto es una cosa que cruza hacia atrás a varios gobiernos, pero también va a cruzar hacia adelante a varios gobiernos, lo que ha señalado el presidente, vamos a convocar a un grupo que sea muy diverso en materia de opiniones políticas, de las personas que están en este tema, que les interesa, que lo conocen, que lo han estudiado, también a los técnicos, también a los que usan el agua, de manera tal de hacer una cosa que sea una tarea de país, porque estas obras son grandes, son cosas que hay que hacer con mucho tiempo. Ministro Moreno, lo que nos plantea el clima o la naturaleza, que es lluvia o menos lluvia, lo manejamos en el corto plazo, nada. La infraestructura en el corto plazo también sabemos que es difícil porque tardan en construirse, qué sé yo, las represas, o en fin. Pero lo que pudiera ser más rápido a lo mejor es el Código de Aguas que menciona Rodrigo. Algunos dicen que con el Código de Agua actual hay agua o no hay un uso eficiente de ese recurso. Pero también se sabe que es muy delicado porque se tocan derechos de propiedad. Entonces, para entrar en ese tema que es muy sensible y es muy crítico, ¿qué cree usted que el Código de Aguas hoy día perjudica en el uso razonable del recurso hídrico que tenemos en Chile? A ver, en el tema del Código de Agua, con el cual estamos trabajando tanto el gobierno como los senadores, pues está en el Senado el proyecto. Desde el año 2011. Exactamente. Y donde nosotros, el gobierno ha presentado toda una indicación completa de las modificaciones, algunas coincidiendo y otras separándose. Yo diría, y esto es una opinión personal, yo diría que increíblemente, a pesar de que la discusión pública va por otros caminos, tenemos grandes coincidencias primero, y la gente siempre pone acento en lo que diferimos. Pero ¿en qué coincidimos? Hay que hacer el código más fuerte en materia
de lo que es el consumo humano. Priorizar. Frente a la emergencia. Frente a la emergencia, obviamente, lo dice el código actual, es importante, se ratifica. Hay que tener también los caudales ecológicos, naturalmente. Tanto lo que plantea la oposición como lo que ha planteado el proyecto del gobierno, en esto también hace un esfuerzo importante en avanzar en este tema. Pero luego de eso es importante que existan los incentivos para poder hacer todas estas obras que hablábamos. ¿Quién va a hacer las plantas desaladoras? ¿Cómo vamos a hacer los embalses que necesitamos? ¿Cómo vamos a hacer pozos más profundos? ¿Cómo vamos a hacer las obras que se necesitan para reutilizar? ¿Cómo vamos a tocar, para no evadir el punto, cómo vamos a tocar el derecho de propiedad que está establecido cuando haya que hacer alguna modificación en el código? Por eso es lo que estamos trabajando con ellos en esa materia. Yo diría hay una coincidencia y una divergencia. Ellos hablan, primero para hablar de la divergencia de derechos que están limitados en el tiempo. A nosotros nos parece que el derecho de aprovechamiento de agua, porque no es la propiedad del agua, el derecho de aprovechamiento del agua, a nosotros nos parece que tiene que ser indefinido, porque de otra manera, ¿cómo hacemos un embalse, por ejemplo? Si usted tiene que hacer un embalse dura 100 años y tenemos personas que les quedan 15 años, 2 años, 30 años de sus derechos y que tienen que entregar esos derechos para hacer el embalse. Pero, por ejemplo, en el caso de un proyecto minero, ¿ese derecho de agua debiese ser a perpetuidad? En el caso de un proyecto minero. Pero por eso, para entender ese ejemplo concreto. Se va a entender inmediatamente lo que digo. Se necesita, para que las personas hagan las inversiones, que tengan la seguridad de que van a contar con el recurso. De otra manera, es ridículo, no lo van a hacer. Certeza jurídica es lo que piden. Certeza jurídica y tener los plazos necesarios para poder hacerlo. Pero genera Pero en segundo lugar, pero déjame para ir al punto donde, sí. insisto, creo que hay más coincidencias que... Pero ¿cuál es el punto? Lo que sí estamos de acuerdo es que lo que no se puede suceder es que haya no uso. Donde surge la crítica es decir, oiga, hay personas que tienen el agua, pero está bien, estaba para eso. ¿Qué haría usted con eso? Los que no usan su agua. Lo que hemos planteado es un derecho de no uso. Hoy día la gente paga una patente, ¿no es cierto?, por no uso, pero tiene varios problemas. En primer lugar, es un monto pequeño. En segundo lugar, no va creciendo si es que uno sigue sin usar. Los remates, cuando la persona no paga, no son ejecutivos, no son rápidos, no son efectivos. O sea, lo que nosotros hemos propuesto es que haya un sistema que va subiendo el monto, que hace imposible que la gente no lo use, y eso ha hecho que el remate sea efectivo y por lo tanto que inmediatamente que alguien no lo está usando, se devuelva. En segundo lugar, también nos hemos puesto de acuerdo en que el uso hay que reflejarlo con obras. O sea, no basta decir, oiga, yo lo estoy usando. Sí, no se preocupe. Es que hay que tener las obras de que se está usando. Y esos son distintos para los que lo hacen para efectos agrícolas, que tiene que tener el canal, que tiene que tener la bomba, que tiene que tener el pozo, que tiene, en fin. Y en el caso de una represa, bueno, que haya iniciado todo lo que se necesita y los plazos, por supuesto, tienen que ser más largos porque requiere más tiempo. Pero, en definitiva, necesitamos que el agua vaya hacia donde se necesita. Y segundo, muy importante, la discusión pareciera ser como que el agua la tenemos. Y el agua no la tenemos. El agua hay que ir a buscarla, hay que sacarla de un lugar más complejo. Hay que sacarla del mar y convertirla en agua que se pueda usar. Es que es súper relevante hay que ese punto, no dejarla ministro. correr y ponerla en un embalse. O sea, se requieren obras para tener el agua. El agua ya no es la discusión de cómo repartimos el agua que tenemos así, tiramos un balde y sacamos el agua, ya no es así. Claro, usted mencionaba el problema de las ocasiones en las cuales no se está usando ese derecho de agua. Sí. Pero ¿qué pasa en esas ciudades donde sí se está usando, pero hay un sobreotorgamiento de derechos de agua? Por lo tanto, se gasta más de lo que genera de manera natural una cuenca. ¿Cómo puede intervenir ahí el Estado? ¿Se debe corregir, por lo tanto, el Código de Aguas? Hay dos elementos que juegan en esto. Uno, un problema de que hoy día, si miramos, los derechos otorgados son mucho más que lo que la gente puede sacar. Pero eso es consecuencia directa de la sequía que tenemos. Y del sobreotorgamiento de derechos. Se otorgaron derechos, nominalmente se dice, mire, yo le doy tantos litros, pero después el río no tiene esos litros y por lo tanto, obviamente, todos se distribuyen hacia abajo proporcionalmente. Eso no es una sobreentregado derechos, sino que simplemente había más y hoy día se reparte de la misma manera, la misma proporcionalidad, lo que hay. ¿Y qué margen de acción tiene el Estado para intervenir en una situación Pero lo así? segundo que le quiero explicar es que hoy día eso funciona bien con los ríos. La fuente de agua hoy día es subterránea. La fuente de agua hoy día está haciendo en muchos lugares los pozos y ahí nos falta información. Este es un trabajo que tenemos que hacer. Nosotros ya estamos presentando el balance hídrico del país
Ya presentamos el norte, antes que termine el año vamos a presentar cómo está la zona centro y la zona sur. Hemos contratado los planes estratégicos de cuenca, las 10 principales cuencas de Chile, que van a estar en mayo del año 2020, y luego hay que seguir. Hoy día el problema que tenemos es que no conocemos bien cómo funcionan las cuencas, y eso efectivamente puede llevar a que en algún momento una cuenca que debiéramos detener de entregar derechos, no lo hacemos a tiempo, no sabemos cuánto está entrando en el acuífero y cuánto está saliendo. Nuestras estimaciones, por supuesto que las tenemos, cuando digo no sabemos, por supuesto que hacemos estimaciones, no son precisas, no tenemos toda la tecnología. Hoy día esa tecnología existe. Existe la tecnología para encontrar el agua, pero también existe la tecnología para saber qué está pasando. Y esa cuenca superficial y subterránea, que están conectadas entre paréntesis, tenemos que conocerla muy bien para no sobreexplotarla. Ministro, usted dice, bueno, hay muchas cosas a propósito del Código de Agua que pueden haber consenso o podemos llegar a un acuerdo, pero ¿usted cree de verdad que hay un punto intermedio entre quienes están pidiendo que los derechos de agua sean estatales y los que están pidiendo que los derechos de agua sean privados y además perpetuos? ¿De verdad hay un matiz? ¿Es posible llegar a un acuerdo? Yo le voy a decir dos cosas. En primer lugar, nadie está pidiendo que los derechos de agua sean estatales o que sean privados, no está la discusión, todo el mundo está de acuerdo que es un bien nacional de uso público y eso es lo que permite que cuando hay una emergencia se ocupa en donde realmente se necesita, consumo humano, en fin. Lo que estamos hablando son de los derechos de aprovechamiento de agua de esa materia. Y en esa materia tenemos, no es que si yo creo, tenemos que llegar a un acuerdo porque estamos hablando de una cosa que es de primera importancia. Uno mira hacia atrás, por ministro, y no hay por dónde, parece. ¿Y cómo se soluciona, ministro, cuando se, por ejemplo, llega en algunos lugares a 68 millones de pesos el litro por segundo la venta de esos derechos? Por eso le menciono. Tenemos hoy día el agua, a diferencia de antes, como producto de la escasez, tiene cada vez más valor. Y en algunos lugares, mucho valor, ¿no? Que fueron entregados de manera gratuita. Un pequeño curso de agua en el desierto tiene un enorme valor, mientras en el sur un gran curso de agua, digamos, ni siquiera hay canales para regar porque se riega con la lluvia. Obviamente, no es lo mismo en Chiloé, como hablábamos antes de iniciar, que en otros lugares. Pero lo importante de esto es que esta escasez hace el agua valiosa y tenemos que ponernos de acuerdo cómo lo usamos, precisamente porque es un bien nacional de uso público, porque las ciudades, porque los campos, porque la actividad económica depende de este recurso y tenemos que administrarlo bien y tenemos que tener, y por eso dije al principio, no solamente hay que preocuparse de la sequía, hay que mirar a largo plazo y hay que hacerlo con todos y con todas las opiniones políticas y también con todos los sectores, porque esto es una cosa en la cual tenemos que tener un acuerdo hacia adelante. No es una cosa nimia, no es una cosa menor, es una cosa importante y de la cual depende si la trabajamos bien hoy, vamos a estar preparados frente a este cambio. Campañas de uso racional del agua. Yo francamente lo he echado de menos de parte del gobierno. ¿Tiene susto el gobierno de plantear este tema con un sentido de urgencia, comillas, emergencia? ¿Vienen planes de racionamiento? El otro día aquí un experto me decía que no sería raro que hacia enero tuviéramos racionamiento de agua en consumo domiciliario, dada la disponibilidad que tenemos. Bueno, parto por lo último, ya lo mencioné, nosotros no esperamos que tengamos racionamiento de agua en las grandes ciudades de Chile. Tenemos un caso que es Totoralillo, que tiene un problema que estamos tratando de resolver de la mejor manera posible. O sea que no espero que eso haga. Nosotros sí vamos a incluir campañas, pero hay que mencionar que, y las hemos hecho anteriormente, recuerdo las de Medio Ambiente, la ministra Schmidt, ¿no es cierto?, con la ducha y cuídela. Pero el consumo humano es un porcentaje que es pequeño, el consumo directo del que decide la persona. El indirecto es todo, porque al final la agricultura es para que la gente coma, o sea, sí. La minería es para que la gente tenga recursos. ¿La agricultura es 85%? La agricultura es la gran digamos, sí, consumidor de agua. Y depende de la región, ¿no? En el norte el gran uso es la minería, pero hoy día la minería casi toda se está haciendo desde el mar. De todo desalado o directamente con agua salada. ¿Se debiese obligar en general a los proyectos mineros que especialmente los nuevos, funcionen con agua desalinizada? Hoy día en la práctica está resultando de esa manera porque no hay otra fuente de agua y es la manera, digamos, segura que ellos tienen. Ellos ponen sus propias plantas, desalinizan o a veces algunos de los proyectos nuevos simplemente toman agua salada y el proyecto se hace para que funcione con agua salada. Así que ellos, por el contrario, están permitiendo
que algunas de las fuentes de agua puedan hoy día ser usadas hacia las ciudades, incluso se intercambia agua que hoy día son, digamos, aguas servidas, tratadas, se pueden usar para la agricultura, para la industria, para la minería, y eso permite dejar otras fuentes, que son las fuentes más limpias, para las ciudades. Ministro, usted le tocó, a propósito de agua, le tocó debutar en esta cartera con la crisis de Osorno, lo que estaba pasando con ESAL. Y entiendo que su cartera, su ministerio, llevó adelante una serie de fiscalizaciones en el último tiempo y se encontraron con plantas de agua potable que tienen riesgos similares a los de sal. Sí. ¿De cuántas plantas estamos hablando y qué se ha hecho, qué se va a hacer? ¿O hasta dónde se puede avanzar? Lo primero... Más allá de las recomendaciones, por cierto. No recomendaciones, simplemente eliminar ese riesgo. O sea, lo que sucedió en Osorno es tener un estanque de combustible en un lugar donde si sucede un problema, como el que sucedió ahí, ¿no es cierto?, existe el riesgo que ese combustible vaya y contamine la planta, la fuente de agua y finalmente cause un problema. Viendo las ubicaciones de los estanques de combustible en las distintas plantas, ahí había un número, y no tan menor, un número del orden del 9%, que tenían esa dificultad y por lo tanto fueron inmediatamente instruidos, ¿no es cierto?, de tomar todas las prevenciones del caso, porque este tema, como puede suceder, no está en la norma. No existe una norma que dice dónde usted, pero es una cosa de sentido común. Entonces, esto es sentido común, pero que nadie había, incluso las fiscalizaciones tampoco lo habían visto antes de pasar a Osorno. Pero no podría pasar que después de lo que nos pasó en Osorno, volvamos a tener el mismo problema en otra parte. Por lo tanto, se hizo la fiscalización y se les instruyó para que tuvieran que hacer esos cambios y ya están realizados. Sí, en el tema de sanitarias también lo mencionaron cuando anunciaron este plan para enfrentar la sequía. Decían ahí inversiones muy significativas para aumentar la capacidad de producir el agua de las sanitarias. Y ahí tengo la duda de cuál va a ser el mecanismo para eso, de qué manera se va a aterrizar de manera práctica. Porque sabemos que las situaciones son muy diferentes dependiendo de la ciudad. Acá en Santiago el agua potable se obtiene de aguas superficiales. En Copiapó de aguas subterráneas. Hay que hacer pozos cada vez más profundos y eso tiene un costo elevado. Y estamos terminando de construir una planta desaladora en Atacama para esa zona. Así claro, que y lo que explica, próximamente ministro, el agua va a venir de... Por eso, para explicarlo bien, para los que nos están viendo, que eso implica también que las cuentas sean más caras en esas ciudades. ¿De qué manera estas inversiones se van a implementar sin que eso afecte lo que va a tener que pagar del bolsillo cada uno de los usuarios? A ver, como sucede esto es que cada sanitaria que tiene, digamos, una ciudad, a pesar de que no es una ciudad, en una ciudad podría haber más de una, pero que tiene un cierto sector de una ciudad o una ciudad completa, tiene que tener su plan de desarrollo y su plan de desarrollo tiene que incluir, como uno de los muchos elementos, pero es uno esencial, cuál es la fuente de agua que asegura el suministro en cantidad, en continuidad y en seguridad, ¿no? No solamente lo que se prevé que se necesita, sino cuáles son las alternativas si algo falla. De tal manera que eso es lo que va generando las obras. Ellos tienen que generar esas obras. ¿Cómo se establece la tarifa? Se establece la tarifa en base a una empresa modelo. Se dice, bueno, una empresa que sea muy eficiente, ¿cómo haría este trabajo? Y respecto de eso es lo que se fija la tarifa. Si la fuente de agua es más compleja, si hay que invertir más, por supuesto, en el largo plazo, eso va a ir subiendo, digamos, el costo. Ahora, debo decir que lo más importante del costo de distribución. O sea, lo que más cuesta es distribuir las cañerías. Perdón, la fuente de agua... ¿Y es posible establecer un grado de solidaridad? Es decir, que si en Atacama cuesta mucho más obtener el agua que en el sur, ¿no es cierto?, que en Puerto Montt, por ejemplo, que se establezca, dado que son sistemas tarifarios, compartir esos costos ya que somos un país. Hoy día eso no existe en la legislación chilena. ¿A usted le parece plausible? No hay eso, pero sí se hace a nivel de empresas. O sea, hay empresas que atienden varias ciudades, en general relativamente cercanas, y lo que se hace es, digamos, fijar una sola tarifa para ese grupo de ciudades donde atiende la misma empresa y que tienen realidades que son similares. Es muy difícil tener el mismo valor de agua. Perdón, no sería racional tampoco porque en un lugar donde es muy escasa el agua y si vale lo mismo donde no es escasa, probablemente el uso sería muy poco. Es que eso es lo que digo. Poner el mismo valor, no sería... si estamos hablando de cosas muy, muy diferentes, el extremo sur con el extremo norte, ¿qué aspectos de de solidaridad? alguna manera hay que reconocer en el extremo norte que el agua es cara porque cuesta mucho conseguirla, guardarla, y que para poder hacer esas inversiones hay que poner algunos recursos. Claro. En otros lugares es muy sencillo y no habría por qué esa gente que tiene mucha abundancia pagara mucho. Así que hacer una cosa a todo el país es difícil, pero sí se hace aspectos de solidaridad. Digamos, en zonas. Y desde ya hay una sola tarifa, digamos, para todos en la misma ciudad y hay un subsidio al agua potable a las personas pobres en cada lugar.
Rodrigo. Solo para ponernos en onda, ministro, tengo entendido que más de 630.000 personas van a llegar al aeropuerto para Fiestas Patrias. Sí. ¿Qué se está haciendo, se va a hacer desde el punto de vista de su cartera? Bueno, tenemos un fin de semana, o digamos, hiper largo, ¿no es cierto?, de Fiestas Patrias, cae justo en la mitad de la semana. Nuestros cálculos son 20% más, ¿eh? Claro, de 20% más que lo que tuvimos antes. Sí. Yo creo que vamos a tener el récord histórico en las carreteras y en el aeropuerto. O sea, vamos a batir todos los récords, ¿no? En las carreteras el año pasado tuvimos casi 600.000, hoy día estamos hablando de casi 900.000. O sea, va a ser, y por eso aprovecho su programa que es muy visto, para que la gente sepa que hay que programar los viajes. Nosotros hemos programado haciendo los free flow, no van a haber peajes en ninguna de las carreteras. Vamos a hacer todas las medidas de 3x1, vamos a bajar los peajes para que la gente salga en los horarios menos conflictivos, pero sin embargo la gente tiene que pensar que si tiene la posibilidad de salir un poquito antes, el día anterior, si puede irse muy temprano y buscar, no solamente le va a significar un viaje mejor, también va a ser una ayuda para el resto que no puede a veces mover el viaje. Hay gente que no puede hacerlo. Este llamado es para aquellos que sí pueden hacerlo. Vamos a tener, yo creo, un tráfico muy grande. Como digo, vamos a hacer todas las medidas, pero no hay manera de que no haya congestión cuando, como digo, vamos a tener el mayor tráfico que hemos tenido nunca. Ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, muchas gracias por estar en el Estado Nacional. Que esté muy bien. Mati Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias, Matías. Hacemos una pausa, ya volvemos a nuestra mesa a conversar, por ejemplo, el proyecto de 40 horas, que sin duda genera mucha polémica y muchos matices en la discusión. Pausa y volvemos en Estado Nacional. 11:44, estás en Estado Nacional, transmisión conjunta entre TVN y Radio Duna. 40 horas el proyecto laboral de las diputadas del Partido Comunista, que el gobierno en algún modo ya ha dicho que va a utilizar cualquier instrumento legal para impedirlo o para cuestionar que siga adelante y se apruebe. ¿Debiera ir al Tribunal Constitucional, Mauricio Rojas, el gobierno de Chile? Primero una nota sobre lo que dijo el alcalde Jadwe. La experiencia que él relató es súper interesante. Pero lo que tenemos que entender es que lamentablemente el proyecto o los proyectos que existen hoy día no han hecho los estudios, no han probado las experiencias. Países responsables, porque no nos estamos comportando responsablemente, van haciendo experimentos. Hacen que una región, una comuna pruebe estas cosas. Nosotros nos largamos al agua sin ninguna base real. Ahora, aparte de esta cuestión de fondo, tenemos la cuestión de forma. Evidentemente que el proyecto es inconstitucional. Afecta directamente el gasto público y lo afecta no poco. ¿Tú te imaginas lo que es un cambio así? Además afecta otras normas que están en el artículo 65 de la Constitución, como que el Parlamento no puede meterse en las bases de fijación de los salarios. Y evidentemente que el horario es una base fundamental para fijar los salarios. Por lo tanto, el gobierno debe ir al Tribunal Constitucional y debe parar esta iniciativa. Valentina. Yo primero creo que, creo que es un tremendo debate para el país. Me parece que es de una gran relevancia y primero hacer un reconocimiento a las diputadas que lo han puesto como materia central hoy día de la conversación nacional, que creo que fue una jugada realmente, creo que hay que darle todo el reconocimiento porque hoy día estemos debatiendo respecto a esto. Yo creo que desde el punto de vista de la conversación política, como ha ido evolucionando, yo creo que aquí ha habido un manejo político, la verdad es que bastante complejo, por no decir deficitario, por parte del gobierno. O sea, las mismas cifras a las que decía Mauricio, a mí me parece que cuando se dice que el proyecto de 40 horas ¿cierto? Va a eliminar o va a perjudicar o vamos a tener una pérdida de 300.000 empleos y cuando después un proyecto de 41 horas, o sea, con una hora más, el gobierno dice que esto va a incrementar en 250.000 empleos, no sé si estoy recordando exactamente las cifras, a mí me parece que la verdad es que ha faltado seriedad en ese sentido, creo que se podrían... Yo la verdad es que más allá, antes de entrar al tema constitucional, yo lamento que hoy día estemos llegando a ese punto. Yo creo que se pudieron haber hecho cosas previamente, como haber partido trabajando desde la moción, quizás, para evitar que se llegara a esta... No faltará diálogo, evidencia, estudio. Lo dijo el presidente del Banco Central, por ejemplo, que tiene efectos, y no digamos que el Banco Central es un gobiernista, ni mucho menos, es un especialista. Lo dijo Andrés Repeto, lo dijo Rodrigo Valdés,
que hace falta más estudio, que tiene efectos, que, ojo, no estaremos... Evidentemente, y en eso cuando uno es gobierno tiene la obligación y el deber de poder ser de alguna manera el gran proveedor de ese tipo de información. Y por lo tanto yo la verdad es que lamento la forma en la que hoy día se está, varios tuvimos la posibilidad de ver la votación del proyecto y la verdad es que a mí me parece que en un contexto donde, volviendo quizá a un tema que es transversal a todas las cosas que discutimos en este programa, que es el debilitamiento de las instituciones democráticas, el desperfilamiento, la desconfianza de la ciudadanía en la élite política, a mí me parece que la verdad es que es bien vergonzoso cómo se ha llevado adelante. Desde el punto de vista de la constitucionalidad del proyecto, yo sería bastante más cauta de lo que está diciendo Mauricio. O sea, yo creo que aquí hay constitucionalistas potentes de lado y lado que están argumentando que esto no es evidente. Y a mí la certeza jurídica que entrega Mauricio respecto a que esto es inconstitucional ha sido cuestionada por abogados constitucionalistas de larga trayectoria. Por ejemplo, Zapata, ¿cierto? Patricio Zapata, Patricio Zapata, que me parece que es... que efectivamente, pero a mí me parece, y estaremos todos de acuerdo, que es un tremendo profesional, que no es una persona que emite juicios rápidamente. Pero más allá del debate si es constitucional o no es constitucional, a mí me parece que hay argumentos profundamente atendibles que al parecer dicen que no es inconstitucional. Yo creo que aquí políticamente, y lo que me parece complejo, es nuevamente caer en el problema de convertir al Tribunal Constitucional en una tercera cámara. Y por lo tanto yo creo que aquí el gobierno debiese evitar esa situación, esta sensación de que hay un sector político que habla del Tribunal Constitucional como si lo tuviera en el bolsillo y por lo tanto lo usa como amenaza. A mí me parece que es realmente, y vuelvo al problema que me parece que es la crisis más fuerte que tiene hoy día Chile, que es la crisis institucional. Entonces, más allá del debate, yo creo que aquí ninguno de nosotros necesariamente es experto en temas de constitucionalidad. Yo creo que hay argumentos que hacen que el tema es discutible. Yo he escuchado argumentos muy potentes que muestran que esto no es inconstitucional, pero más allá de eso me parece que políticamente el show de alguna manera que se está montando respecto a un debate que es tan sensible para la ciudadanía, a mí me preocupa y yo creo que el gobierno tiene otras herramientas para evitar eso, como por ejemplo el veto presidencial. Gonzalo. Yo creo que primero, Valentina, tu gobierno pensó de que este mismo proyecto, era inadmisible e inconstitucional. ¿O el gobierno? Sí. Sí. No fue el gobierno fueron los presidentes de las cámaras, el gobierno anterior, con declaraciones públicas del ministro de Hacienda de la época, Rodrigo Valdés. Si Rodrigo Valdés lo que está haciendo es ser consistente. Lo dijo como ministro de Hacienda, lo dice ahora que ya no es ministro de Hacienda. Frente al mismo proyecto. Entonces... Perdón, Gonzalo, pero mira, solamente una pequeña corrección. No es el gobierno el que declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los proyectos. Es el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, y tampoco es el Congreso. Tampoco es el Congreso. Así es. Yo creo que por eso existe el tribunal. Sí, por eso obvio, existe el obvio. tribunal. Por eso existe el Tribunal Constitucional. Porque cuando una ley pasa a llevar la Constitución, cuando una ley trata de sortear la Constitución, para eso está el Tribunal Constitucional. Y de hecho, en esta misma materia, respecto a la iniciativa exclusiva, se ha recurrido 5 veces al Tribunal Constitucional. Signos distintos. Allende fue 3 veces, Elwin fue 1 vez, el propio Sebastián Piñera fue 1 vez también. Entonces, tratemos de mantener la conversación donde corresponde y no en la intencionalidad. O sea, ¿es legítimo en el Tribunal Constitucional si un gobierno considera que el proyecto es inconstitucional? Sí. ¿Hay visiones distintas? Por supuesto. Cada vez que se ha llevado algo al Tribunal Constitucional, hay un abogado, en este caso Patricio Zapata, que defiende, y hay otros que sostienen la causa contraria. Se va al tribunal porque hay visiones distintas. Claro, porque hay visiones distintas. Entonces, respecto a la legitimidad de eso. Ahora, a mí hay algo que sí me preocupa, que no tiene que ver con la constitucionalidad, que es la calidad de cómo se legisla. La calidad. O sea, yo veo la sesión del día lunes y de verdad era para ponerse a llorar, de lado y lado. Más de un lado que otro. No, de lado y lado. Porque cuando el bombero melero que lo fue una cosa increíble. Me imagino en tu parcialidad que lo que te molestó a ti fue a Melero. Pero no te molesta. Pero Pancho Vidal, te quiero hacer una pregunta. ¿No te molesta a ti los memes de redes sociales que una diputada diga, acto seguido, y con un mínimo rigor lógico, este proyecto tiene costo cero y lo vamos a hacer gradual? Si el proyecto es costo cero, por lo tanto es solo beneficio, no tiene costo, es un beneficio, ¿por qué lo voy a hacer gradual? No estoy reconociendo de que sí tiene costo. La última vez que alguien nos dijo esto tiene costo cero, no se preocupen chilenos,
no nos va a costar un peso, fue el cambio de sistema electoral y los 35 nuevos diputados. Y resulta que hoy día, en la práctica, eso fue una mentira. Entonces uno dice, existe naturalmente la tensión de decirle, mira de lo que se está conversando, ¿qué se está pidiendo? Evidencia. Evidencia no es un paper donde se resume la opinión, por muy académico que sea, uno o otro. No, evidencia son los datos. Hoy día, de hecho, hay una primera evidencia. Estamos llegando un poco tarde, pero ya hay una primera evidencia. ¿Cuántos trabajadores podrían llegar a ser afectados por esto? ¿Cuántos trabajadores? No, beneficiados. ¿Cuántos trabajadores? 3,8 millones de trabajadores. 45 horas. 3,8 millones de trabajadores. 3,8 sobre 8 millones. 8 millones y medio. Qué distinta es la conversación cuando con evidencia podemos ir acotando el problema. Porque claro, hay un punto, y lo decía... ¿Y a qué cifra le crees tú del gobierno de los 300.000 empleos menos versus 250.000 empleos más? El temer, porque tú estás poniendo como si hubiera dos proyectos, uno de 40 y uno de 41, y resulta que hay uno que es rígido y el otro es flexible. Y obviamente que la rigidez y la flexibilidad van a... De hecho, el otro día escuchaba a un abogado, un destacado abogado, que no comparto la línea política con él, pero argumentó muy correctamente de que, claro, la conversación necesaria es de reducción de jornada, está necesariamente vinculada a flexibilidad, necesariamente. ¿Qué pasa cuando tú lo haces sin flexibilidad? Tienes costos, y eso es inevitable. Pero mira, más allá de los temas jurídicos, ¿cuál es la realidad de Chile? Somos uno de los países que más trabajamos, los chilenos. En América Latina. En América Latina. Los que más trabajamos, si no a otro nivel. En horas. No, México más que nosotros. Pero trabajamos mucho más que el promedio normal. Segundo, los salarios son bajísimos. INE la semana pasada, 576 lucas promedio de sueldo, 400.000 la mediana, a la cual se le agrega hoy día el dato en el Mercurio de 3,8 millones de trabajadores, algo así como el 40% del total, trabaja 45 horas. Pero con un problema, pues. Trabaja las 45 horas y el promedio de sueldo de esos 3,8 millones de chilenos son 450 lucas. O sea, no hay cosa más justa que el proyecto de rebajar 40 horas. El tema es cómo y cuándo. Y el tema es cómo, pero el mismo proyecto, aprobado también en la comisión, implica gradualidad, porque evidentemente no es lo mismo para la administración de una unidad económica que tú mantengas. Tiene un costo. Claro, tiene dos lecturas. ¿Cuánto aumenta el costo laboral, donde se ha centrado la derecha, más algunos de los nuestros, o cuánto reduce la tasa de ganancia, que es la otra contracara, ¿no? Entonces, pero además lo que a mí me sorprende es que no se apele a la historia ni siquiera contemporánea, a la historia reciente de Chile. Oye, que Rodrigo Valdés, que mi amigo, llame a Nicolás Izaguirre, pues, si es amigo también, y que le explique a Nicolás Izaguirre qué pasó en Chile cuando se bajó en el gobierno de Lagos. El 2001 se aprobó la ley, el 2005 se aplicó de 48 a 45. Lo que dice Valdés es que otro contexto... ¿Cuál otro contexto? No, Pancho Vidal, tu pregunta tiene respuesta, porque de eso sí hay estudio, de eso sí hay evidencia. 1,8. Bajaron levemente, para ser justo, bajaron levemente los salarios y aumentó levemente el desempleo. Eso pasó cuando se hizo eso. Bueno, pero con una diferencia sustantiva que los economistas te la ponen encima de la mesa y dice, el crecimiento de Chile estaba en torno al 5%. Claro. Hoy día está en 3%. Entonces, de nuevo, nos estamos acercando a la realidad de la conversación. Primero, no es verdad que no tiene costo. Tiene costo. Hay que ponerlo sobre la mesa. Los trabajadores son adultos responsables igual que todos. Y por lo tanto merecen información. Información veraz para tomar decisión. Es que lo que es indecente, inmoral e injusto es que el promedio, la mediana de sueldo en Chile, después de haber crecido 30 años la economía, que el chancho partió lechón de 10 kilos y hoy día está de 60 kilos, está tan mal repartido que después de 30 años de crecimiento económico, con la concentración de la riqueza más escandalosa en Chile, la mediana son 400 lucas. Y fíjense... Una cosita muy breve. Muy breve. Cuando hay 8.400.000 trabajadores y la mediana son 400 lucas, significa que 4.200.000 hombres y mujeres en Chile trabajando 45 horas a la semana reciben 400 lucas o menos. Esa es la indecencia. Quedan 3 minutos y yo quiero que administren sus minutos porque a ver si quieren hablar también de súper breve. Constitucional. Mario Weisblut escribió en La Tercera hace unos 3 días lo leí. un artículo clave
y dijo, esto que se está haciendo es populismo rasca. Y eso es lo que estamos haciendo, populismo rasca. O sea, la exacerbación. Ajusta a la sociedad por populismo rasca. No, esto es populismo rasca. Si hacer la justa está muy bien, pero esto es populismo. Ahorrémonos los adjetivos. Para poder tener una conversación que le interese a las personas. Si esto es, ¿hay una presión respecto de la reducción de jornada? Sin duda que la hay. Este proyecto no habla de mejora de salario. En el mejor de los casos lo congela. No me parece que tu argumentación, que como este proyecto fuera a cambiar eso, no lo cambia. ¿Ah? No, lo que va a cambiar los salarios en Chile no los cambia. La sindicalización y cuando bueno, hiciste una reforma para eso. Hiciste una reforma para eso, parece que no lo hizo. La UNT se aprobó. De ustedes un titular. La titularidad sindical la llevaron al Tribunal Constitucional, la tercera Cámara. Francisco Díaz, quedan 2 minutos. Quedan en estos 2 minutos un titular cada uno de lo que puede pasar o lo que cada uno elige o lo que debiera pasar o cómo opinan respecto de la acusación constitucional que se cierne sobre la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Un titularcito porque si no lo sacan del aire. Simple. A ver. Todas las acusaciones constitucionales en la historia de Chile, todas, es un juicio político acompañado por una fundamentación interpretativa de la Constitución. Todas, sin excepción. Entonces, colocar el debate en la escuela de Derecho, no, hay que colocar el debate en la sociedad. ¿Votaría sí? No, sin duda. Votaría sí. Pancho, ¿la leíste la acusación? ¿Ah? ¿La leíste? ¿Viste los fundamentos? Sí, vi los 5 fundamentos. ¿Y cómo votarías que sí? Si eso es cosa de leerlo, ¿por qué lo digo? Es cosa de leerlo. Si la acusación no se sostiene en sí la misma. acusación contra la Yana Proboste? No se sostiene. ¿Se sostenía ¿Sabes contra la qué? Yana Proboste? La mayoría de los capítulos están desmentidos por la Contraloría. Desmentidos por la Contraloría. En el caso de la Yana Proboste era al revés. Era al revés. La Contraloría inició la investigación. Mauricio Rojas. Bueno, vamos a continuar con el populismo rasca, porque esta acusación constitucional es un ejemplo más, donde se quiere castigar al gobierno y a la ministra más perfilada que tiene. Eso está bien que lo hagan en discurso político, apelando a las votaciones. Es un juicio político. Pero no inventando una farsa constitucional como la que están haciendo. Valentina Quiroga. A mí me parece, creo que bueno, que hay una institucionalidad que es la que se tiene que pronunciar formalmente respecto a la acusación constitucional. A mí me parece que cuando uno tiene descabezado un sistema que está recién instalándose, como el sistema de nueva educación pública, no por semanas, sino que por meses, cuando los propios directores que ellos han nombrado de los nuevos servicios de educación pública hace, no sé, aproximadamente 4 meses, no tienen edificio para funcionar, no tienen el personal, se han retrasado los concursos para la conformación, o sea, no tienen equipo, no tienen edificio. Cuando se han tergiversado de la manera en la que aquí hemos denunciado la información sobre cómo se funciona el sistema de admisión escolar, a mí me parece que el nivel de gestión, o sea, si eso no es incompetencia, negligencia, y yo creo que, no voy a atribuir aquí, pero yo creo que hay voluntad realmente de que esto no funcione, de que la reforma educacional no funcione, a mí me parece que es profundamente grave. Y bueno, tendrán que ser los parlamentarios, evidentemente, los que juzguen el mérito de aquellos, pero como ex autoridad de educación... De la Marcela Cubillos, el problema es que eso lo sucede que Piñera la puso en un lugar donde ella no cree absolutamente nada de lo que la ley dice. Perdón, solamente, Matías, solamente autoridades que ellos mismos pusieron, ya no existen. O sea, de Valentina, verdad que... No administro el aire, nos van a sacar y yo quiero tener la deferencia de despedirme de ustedes. ¿Cómo no? ¿Sí? Y nos vemos el domingo 29. Sí, porque vamos a tener tenemos un receso el 15 y el 22. Les quiero agradecer a ustedes estar aquí. Esta noche el informante a las 23 horas. Deng Xiaoping. No, Shubu. Siguiendo las políticas en la conversación exclusiva con el embajador chino en nuestro país. Les quiero agradecer a ustedes. Salud. Felices fiestas patrias. Felices fiestas a todos. Oye, solo 3 segundos. Hay muchos espacios valorados como este de debate público. Me tocó visitar uno en Puerto Montt. Probablemente Pancho también lo ha visitado. Se llama Agenda Pública de Vértices de Televisión. Felicitaciones por lo que hacen, porque abren también en regiones espacios de debate parecidos a lo que hace el Estado Nacional. TVN está en todas partes, Estado Nacional está en todo Chile. Que les vaya muy bien, un buen domingo y nos reencontramos en 2 semanas más.